En el 30º año de la era Meiji en Tokio, el gobierno implementó una política de expulsar criaturas sobrenaturales, demonios y fantasmas. Nuestro protagonista, conocido como el cazador de demonios de la trupe de teatro, podía aplastar a sus oponentes con sus propias manos mientras actuaba. Durante una actuación, destruyó un espíritu saltamontes con un poder abrumador frente a cientos de espectadores, mostrando su aterradora fuerza. No solo la audiencia reconoció su poder, sino que incluso el líder de la trupe de teatro lo llamó un monstruo, un día como cualquier otro, y la gente estaba luchando por comprar suministros de comida en medio de una escasez de productos. El protagonista también estaba de compras para conseguir su licor favorito cuando el dueño de la licorería malinterpretó las marcas negras en su cuerpo, pensando que tenía una enfermedad venérea. De repente recordó momentos de tortura física y mental infligidos por un hombre que sostenía un elegante bastón grabado con la letra M, alejando esos dolorosos recuerdos. El protagonista se encontró con un grupo de aldeanos que intentaban golpear a un gato feroz porque pensaban que era un demonio. Uno de ellos ordenó al cazador de demonios que eliminara al gato de inmediato, pero él se negó al instante a hacerle daño a la pobre criatura. Esto causó que la multitud se fuera frustrada. La vida es impredecible. Después de perdonar al pequeño gato, esa noche se encontró con un gato enorme. Como de costumbre, despidió al monstruo con un solo puñetazo. Deseando descansar después de su actuación, nuestro protagonista fue seguido por una sombra. Una mujer con un uniforme de sirvienta, sosteniendo una extraña jaula de pájaros en su mano, bloqueó su camino. La sirvienta sacó un largo rifle con una bayoneta afilada. Sin embargo, las manos de la sirvienta no podían moverse más rápido que el cazador de demonios. Era demasiado rápido acercándose a ella y vertiendo licor en el cañón de su arma. Sin rendirse, la ágil sirvienta lo atacó rápidamente con la afilada bayoneta y rápidamente cayeron en combate. A pesar de la lucha, ganó por poco con su abrumadora fuerza. En ese momento, una voz habló, diciendo que perdonaría la grosería del cazador de demonios. La voz provenía de la jaula y comenzó a revelar muchas verdades sobre el protagonista. Originalmente era una criatura híbrida entre humano y demonio. Sin embargo, la parte demoníaca estaba dominando y corroyéndolo gradualmente debido a la excesiva cantidad de demonios implantados a la fuerza en su cuerpo. Usar la parte demoníaca para destruir criaturas sobrenaturales debilitaba cada vez más su cordura y agotaba su esperanza de vida. Por eso también se abstenía de matar cuando no estaba en el escenario. Sorprendentemente, la jaula parlante le pidió hacer un trato para extender su vida matando a la jaula parlante misma. La jaula contenía la cabeza de la belleza inmortal Rindoana, un espécimen único y especial. En la leyenda, ella mantuvo la apariencia de una niña de 14 años durante 947 años, y la asistente que la acompañaba era la sirvienta Shizuku, explicando por qué la jaula solo contenía la cabeza. A pesar de la habilidad del inmortal para sanar heridas al instante, Rindo fue decapitado por un demonio. Las heridas infligidas por demonios no podían sanar de inmediato. Debería haber muerto, pero el atacante también era un medio demonio, así que Rindo, por suerte, evitó la muerte. Sin embargo, el atacante se llevó su cuerpo. Esto le causó un gran sufrimiento, ya que no podía reconectarse con él. No solo eso, sino que el atacante enmascarado solo le permitía ver al maestro extranjero. Él sostenía el elegante bastón grabado con la letra M. Este era el mismo hombre malvado. Había injertado demonios en el cuerpo de nuestra protagonista. En ese momento, la gente de la compañía de teatro también comenzó a salir, así que tuvieron que abandonar el recinto del teatro para encontrar otro lugar donde hablar. En el camino, el hermano cazador de demonios finalmente reveló su nombre como Shinichi Suguru. El propósito que llevó a Shinichi, que alguna vez estuvo vagando, a permitir deliberadamente que el líder de la compañía lo acogiera, era verdaderamente aterrador. Él había estado vagando y permitió deliberadamente que el líder de la compañía lo acogiera, lo que era realmente aterrador. Sabía que usar demasiado la parte demoníaca dentro de él lo haría morir pronto, así que Shinichi quería morir feliz. Se imaginaba muriendo justo en el teatro, donde cientos de espectadores sedientos de sangre lo aclamaban, pero eso no era todo. Porque cuando fuera consumido por el demonio y perdiera el control, también cambiaría a un modo en el que masacraba a todos esos espectadores arrogantes. Era una situación que equilibraba tanto a criaturas sobrenaturales como a humanos, un drama altamente educativo que quería transmitir a través del arte. Esto hizo que Rindo exclamara que había superado la categoría de los seres humanos. Rindo una vez más quería que Shinichi aceptara su intercambio. Pero sorprendentemente,
Él no estuvo de acuerdo, no aceptó que ella eligiera la muerte cuando aún había una forma de encontrar su cuerpo. A pesar de que también quería extender su vida, hizo un trato en el que perseguiría al peligroso anciano con el bastón. Iría a un lugar lejano para recuperar su cuerpo, aún bajo la condición de extender su propia vida para sellar el trato. Rindo comenzó a revelar una forma para que Shinichi viviera más tiempo, comiendo una parte de su cuerpo. Sin embargo, ella ciertamente no le dejaría comer ninguna parte importante de su cuerpo, así que solo podía comer su saliva, sangre, moco y lágrimas en esta situación. Shinichi eligió saliva y tuvo un apasionado beso con la hermosa inmortal Rindo en 1898 en la remota parte oriental de Francia. Un padre y un hijo fueron a cazar ciervos juntos. A diferencia del padre estéril que disparaba un arma, el hijo, Ron, solo estaba enfocado en los hongos. El ciervo fue atrapado, pero no porque fuera disparado. El padre no estaba familiarizado con disparar. Solo quería probar el arma que le había dado el alcalde. Hacer como que cazaban con armas ayudaba al padre y al hijo a pretender estar más cerca de los humanos. Evitando ser rechazados como vampiros, en ese momento los humanos comenzaron a querer exterminar a los vampiros, e incluso el padre había estado a punto de ser asesinado por un cazador. El padre había tomado el arma del cazador, una estaca de plata, y la había guardado en el sótano para evitar dañar a su familia, pero desafortunadamente, hoy la cerradura del sótano se había roto. La estaca en la bodega estaba cubierta de sangre hirviendo de vampiro. Buscó frenéticamente a cada miembro de la familia. Su amado hijo lo había estado siguiendo todo este tiempo. El hijo mayor estaba en casa, el mayordomo también estaba sano, y la pequeña hija cantaba felizmente con la sirvienta. Solo quedaba una persona, la hermosa dama sentada en una silla con una gran herida en el pecho. La sangre roja caía como hermosos pétalos de rosa. Profundizando el dolor del varón, intentó tolerar a los humanos por el bien de su familia. A pesar de tal tragedia, la prensa no perdonó a su familia. A pesar del brutal asesinato de la dama, esperaban que el malvado perpetrador no fuera procesado por la ley porque creían que los vampiros no tenían derechos humanos. La familia del varón y sus aliados habían firmado desde hace tiempo un tratado para no beber sangre humana a cambio de derechos humanos. El varón incluso llevaba regularmente a sus hijos a la iglesia. Sin embargo, los asesinos aún mataron a su esposa solo para advertirles que nunca podrían ser iguales a los humanos. Tan pronto como apareció la sombra del varón, la prensa inhumana lo rodeó de inmediato para desgastar la información. Solo la periodista de 14 años, Cuber, creía verdaderamente que la familia del varón merecía justicia y que la policía deteniendo la investigación era discriminación. Simpatizando con esto, el varón también reveló que su familia había contratado a dos famosos detectives especializados en investigaciones de monstruos. Para investigar el caso por sí mismos, los nombres de estos dos detectives no eran desconocidos. El inmortal Rindo, también conocido como el mensajero de la jaula de aves, y el cazador de demonios, el hermano Shinichi Suguru. Los dos famosos detectives habían resuelto muchos casos en Europa, y ahora ellos, junto con la sirvienta Shizuku, estaban charlando alegremente en un carruaje tirado por caballos de camino al castillo del varón para resolver el trágico caso de asesinato de la dama. Al llegar parecía que Shinichi quería escatimar en pagar al tonto conductor del carruaje, aunque Rindo podía leer la situación familiar del conductor. Incluyendo cómo su esposa lo regañaba y le prohibía beber, nuestro protagonista aún pretendía estafar al conductor francés por un franco. Hizo que el conductor fuera a exigir el pago a la familia del varón. La familia del varón lo invitó amablemente a la sala y pagó el carruaje. En este punto solo quedaban el varón y sus dos hijos en la habitación, junto con las tres personas del equipo de detectives. Nuestro protagonista y Rindo comenzaron a presentarse. Pero la conversación gradualmente se convirtió en una situación donde las personas hablaban sin escucharse, ya que el varón y sus hijos seguían mirando a la sirvienta Shizuku. Solo cuando Shizuku llevó el equipaje a la habitación, el varón y sus dos hijos se dieron cuenta con asombro que Rindo no era la chica alta en el disfraz de sirvienta, sino el mensajero de la jaula de aves. Se quedaron aún más sorprendidos al darse cuenta de que Rindo seguía viva a pesar de solo tener su cabeza. Después de mencionar brevemente la pérdida de su cuerpo, Rindo le pidió inmediatamente al varón que contara el proceso de descubrimiento del cuerpo. A pesar de que la información estaba bastante claramente publicada en el periódico, el varón relató con dolor que la familia tenía 5 miembros, incluyendo a la pareja y 3 hijos, 2 hijos y una hija pequeña. Además de eso, había 2 sirvientes.
El mayordomo, quien había sido amigo del varón durante mucho tiempo, y la inocente sirvienta, la dama que anteriormente fue humana, siempre mantenían la afición de reparar muebles, y la casa a menudo resonaba con el sonido de los martillazos. Su habitación también estaba decorada con 2 espadas reales, al igual que la habitación de su hijo. Rindo de repente preguntó sobre el cadáver. El varón respondió honestamente que estaba enterrado porque los cadáveres de vampiros se descomponen más fácilmente que los de las personas normales. Afortunadamente había una cámara en la casa. Había tomado una foto de los últimos momentos de su esposa, y con esa imagen, Rindo dedujo inmediatamente que el arma del asesinato era una estaca. Concluyó que el asesino debió atacar cuando la dama estaba dormida, ya que no había signos de resistencia además de eso. Investigó y encontró que la botella de agua bendita dejada en la escena tenía una pequeña mancha de sangre, lo que demostraba que el agua bendita fue rociada sobre la dama después de que murió. Esto creó 7 sospechas para Rindo, y le pidió a Shinichi que le ayudara a presentarlas al varón. Primero, ¿por qué la dama Hana no se despertó? A pesar de que los vampiros tienen sentidos muy sensibles. Segundo, ¿por qué el asesino entró en la casa a medianoche? Aunque todos sabían que los vampiros eran mucho más fuertes por la noche que durante el día. Tercero, ¿por qué el asesino dejó atrás la botella de agua bendita, aunque era un objeto pequeño y fácilmente portable? Cuarto, ¿por qué el asesino sabía exactamente la ubicación de la estaca de plata en el trastero y en la habitación de la dama, así como su horario? Quinto, ¿por qué el asesino tenía que devolver el arma del asesinato al trastero? Sexto, esto era lo que más preocupaba a Rindo. Sin embargo, nuestra protagonista interrumpió porque ya habían agotado todos sus dedos para apoyar la presentación y aún no habían terminado. Mientras negociaban el siguiente método de presentación, la hija más joven del varón también se acercó de puntillas, asustada por las acciones de nuestra protagonista. Ella estalló en llanto y salió corriendo. La cena con la familia del varón fue muy suntuosa, con deliciosos platos colocados frente a Shinichi. El tonto cochero hizo que Shinichi comiera y bebiera con mucha alegría. En contraste, solo un tazón de sangre fresca fue colocado frente a la familia del varón. Cada mes tenían que consumir regularmente sangre fresca para mantener su fuerza. Los 2 hijos del varón se sentían muy incómodos con estos 2 extraños detectives. El hermano menor había visto cómo Shinichi trataba de escatimar en el pago al cochero. Inicialmente, por curiosidad hacia los 2 detectives extranjeros, el hermano menor los siguió en secreto, solo para ser testigo de cómo nuestra protagonista se quejaba y trataba de estafar aún más al tonto conductor. Sorprendentemente, el formidable Shinichi sabía muy bien que el hermano menor se estaba escondiendo en la parte superior de la torre en ruinas, dándole otro momento de asombro. A pesar de demostrar tal talento, el hijo mayor aún creía que estos 2 talentosos detectives eran solo un par de estafadores. Sin embargo, el tonto cochero creía en ellos y seguía preguntando por qué Rindo sabía sobre su esposa. Rindo respondió con calma que la respuesta estaba en su propia ropa. Analizando los botones cuidadosamente cosidos y la parte del vientre de la camisa que estaba completamente limpia, se podía ver que la esposa del cochero era una persona muy meticulosa. Sin embargo, el detalle de que la parte del vientre de la camisa estuviera tan limpia indicaba que esto era causado por el hecho de que el cochero solía beber alcohol y derramar comida sobre su camisa. La camisa que llevaba puesta no se había lavado en aproximadamente una semana. Pero ¿no estaba sucia? Sugiriendo que su esposa estaba enojada con él. No había estado bebiendo durante ese tiempo. La esposa meticulosa estaba demasiado frustrada con el alcoholismo de su marido. Y las manchas en la ropa, esas eran las conclusiones de Rindo. El cochero, al escuchar estas deducciones extremadamente precisas, estalló en lágrimas. Esto también cambió el pensamiento del hijo mayor del varón, recordándole al famoso detective inglés, Sherlock Holmes. Sin embargo, Rindo modestamente dijo que no podía compararse con ese genio. Ella tampoco quería conocerlo. De repente preguntó al varón más sobre el caso. Se preguntó si la familia había cenado junta la noche del asesinato, igual que hoy. Después de la respuesta afirmativa del varón, continuó preguntando a qué hora terminó la comida. El varón respondió que fue a las 12:30, que era una hora antes de que se encontrara el cuerpo. Ella continuó la investigación sobre el comportamiento de todos los miembros de la familia. Lady Hana no mostró un comportamiento inusual. Quería ir a su habitación a descansar después de la cena. El varón fue a la biblioteca en el segundo piso.
habló con su hijo mayor, mientras que la hija menor se sentó en la habitación jugando con juguetes. Después de más de una hora, los tres salieron al salón principal. El varón fue al trastero a buscar su rifle de caza, como de costumbre. En ese momento no había nada inusual en el trastero. Al salir de la casa, el varón se encontró con su hijo menor. El hijo menor quería seguir a su padre al bosque para mirar los árboles. Luego, padre e hijo fueron a cazar en el bosque. El padre disparó en lo profundo del bosque. Sin embargo, no acertó a nada. Regresando a su hijo mayor, volvió a su habitación para leer solo mientras su padre iba a cazar. Al entrevistar al hermano menor sobre dónde había estado durante los 30 minutos justo después de la cena, su actitud era muy sospechosa. Estaba irritado y grosero porque pensaba que lo estaban sospechando. Sin embargo, Rindo no solo lo sospechaba a él, todos los miembros de la familia podían ser los culpables. Al hermano menor le tomó un tiempo antes de responder que había estado en su habitación todo el tiempo y no escuchó ningún ruido. Antes de que respondiera que había estado en su habitación todo el tiempo y no escuchó ningún ruido, lo siguiente fue la entrevista con la inocente sirvienta. Ella respondió tímidamente que seguía su rutina diaria. A las 12:30 limpiaba en la cocina y a la 1 fue a la lavandería. En el camino se encontró con la hermana menor, que estaba aburrida, así que llevó a la niña a cantar mientras hacían la colada. Durante ese tiempo solo fue al baño una vez, lo que tomó 1 o 2 minutos. Finalmente el mayordomo dijo que siempre estuvo en el sótano trabajando solo. Al igual que el hermano menor, no oyó ningún ruido. Al escuchar todos los testimonios, la hermosa detective Rindo concluyó de inmediato que solo el hermano mayor Cloris y el mayordomo podían ser los culpables. Rindo concluyó de inmediato que solo el hermano mayor, Cloris, y el mayordomo podían ser los culpables. El padre reaccionó de manera violenta. Argumentó que no podía ser alguien de la casa quien hiciera daño a la dama. En ese momento, la hermana menor estalló en llanto y se fue. La cena para resolver el crimen tuvo que ser pausada temporalmente. En el camino de regreso a la habitación, Shinichi, la sirvienta, Shizuku y Rindo estaban charlando. Rindo seguía preocupada por las últimas 2 inconsistencias y le pidió a Shizuku que vigilara a los 2 sirvientes. Ninguno de los miembros de la familia del varón tenía marcas de quemaduras en sus manos por tocar el estaca de plata. Por lo tanto, los 2 sirvientes eran las personas más sospechosas. Justo cuando Shizuku se iba, el hijo mayor apareció de repente e insistió en que no era el culpable. Inmediatamente se lanzó hacia adelante para atacar a Shizuku, pero como ella no sentía dolor, enseguida se lanzó a estrangular a Shinichi. A pesar de ser amenazado, Shinichi llevaba una sonrisa suave sin ningún rencor. El hijo mayor arrojó a Shinichi con fuerza al suelo y se fue. Esta amenaza hizo que fuera imposible para Shinichi no sospechar que el hijo mayor era el verdadero culpable. Pero una vez más, Shizuku insistió en que no era él y quería averiguar qué había pasado realmente. De vuelta en la escena del comedor, la sirvienta Shizuku estaba de pie con los 2 sirvientes de la familia del varón. Después de una conversación social, Shizuku preguntó sobre las dificultades que enfrentaban los 2 sirvientes. El mayordomo sonrió levemente y dijo que aunque era agotador porque tenía que hacer todo de noche, después de 20 años se había acostumbrado. La inocente sirvienta aún no podía acostumbrarse a este trabajo nocturno, pero era extremadamente hábil dibujando sangre de animales. Después de la conversación, justo cuando el mayordomo estaba a punto de irse, fue detenido por Shizuku, quien usó la excusa de encontrarse con el varón. Sin embargo, la inocente sirvienta le informó que el varón había ido al bosque con Shinichi a buscar esa cosa. El varón fue al bosque con Shinichi y Rindo. Compartiendo sus sentimientos sobre no querer que más miembros de la familia murieran, también pidió a Rindo que reinvestigara porque el método del crimen era similar a cómo operan los cazadores de vampiros, así que no podría ser un miembro de la familia. También habló sobre criaturas inmortales que no envejecen y no pueden morir. Rindo dijo con calma que tales criaturas ciertamente morirían si son asesinadas por demonios, aunque los demonios no eran la especie más fuerte debido a su mala defensa y estupidez. En ese momento, el varón se dio cuenta agudamente de que el demonio y el inmortal eran las 2 personas frente a él. De repente, de algún lugar una flecha disparó directamente hacia el cuello del varón, pero como era solo una flecha ordinaria, no podía matarlo, y el varón se lanzó como un proyectil hacia donde estaba el tirador. El tirador entró en pánico cuando el varón lo inmovilizó firmemente contra el suelo. Afortunadamente para él, los 2 detectives llegaron e intervinieron justo a tiempo antes de que el varón pudiera lidiar con él. Tras investigar más al hombre,
Los dos detectives concluyeron que no podía ser el culpable, ya que acababa de llegar de Alemania. La razón por la que vino este hombre fue por venganza, porque escuchó que su amigo Hugo, quien fue a asesinar al varón el día anterior, había sido asesinado por él. Aunque eran amigos, ni siquiera sabía que su amigo tenía una estaca de plata, así que fue liberado, porque ciertamente no podía ser el culpable. El verdadero culpable era el que Rindo había deducido. Ahora solo necesitaban regresar al castillo para anunciarlo. Todos en la casa del varón estaban en la biblioteca, escuchando a Rindo comenzar a resolver el caso. Recordando sus 7 sospechas, Rindo razonó con calma. Primero, ¿por qué Lady Hannah no se despertó? A pesar de que los vampiros tienen sentidos muy sensibles, ¿por qué el asesino entró a la casa a medianoche, aunque todos lo sabían? Los vampiros eran mucho más fuertes de noche que durante el día. Tercero, ¿por qué el asesino dejó atrás la botella de agua bendita, aunque era un objeto pequeño y fácil de transportar? Cuarto, ¿cómo sabía el asesino la ubicación exacta de la estaca de plata en el cuarto de almacenamiento y en el baño de las damas? Así como su horario, el asesino debía estar muy familiarizado con la casa y los hábitos de vida de la familia del varón. Quinto, ¿por qué el asesino tuvo que devolver la estaca de plata al cuarto de almacenamiento? Los 5 puntos anteriores eran suficientes para probar que el asesino solo podía ser alguien en la casa. Pasando al sexto punto, el sonido que nadie presente en la casa escuchó. El sonido de la estaca siendo clavada en la víctima, aunque el sonido de clavar una estaca sería sin duda mucho más fuerte que el de martillar un clavo. Eliminando muchos escenarios que no podían haber sucedido, Rindo concluyó que el arma del crimen no era la estaca de plata, sino algo más del mismo tamaño. Porque usar un martillo para clavar la estaca de plata en el pecho de la dama habría creado un sonido similar al de cuando la dama reparaba muebles, no despertaría sospechas de las personas en la casa, pero extrañamente el asesino aún insistía en no usar un martillo porque el arma que utilizó era algo mucho más frágil que la plata. Si se golpeaba con un martillo, se rompería. Para convencer aún más a Rindo, mencionó el séptimo punto sospechoso. La botella de vidrio dejada en la escena estaba sucia por dentro. Limpiar el exterior no podía hacerla limpia. Esto probó que la botella no contenía líquido desde el principio. En cambio, era solo evidencia falsa arrojada por el asesino. Sin embargo, había trazas claras de agua bendita en el cuerpo de la víctima, mientras que la botella estaba completamente vacía. Entonces, ¿cuál era la razón? El arma en sí era una estaca hecha de agua bendita congelada. Después de cometer el crimen con esa estaca de hielo, el asesino rompió la cerradura del cuarto de almacenamiento, después de que el varón fue a buscar su arma, vertiendo la sangre de la víctima sobre la estaca de plata para crear evidencia falsa. Tras su análisis lógico, la detective se volvió para preguntarle a Shinichi si sabía lo que eso significaba. Nuestro protagonista respondió con palabras muy sugerentes, hablando de cómo el asesino quería hacer trampa creando un falso horario del crimen. Encontrar el horario real del crimen redujo el número de sospechosos según las 5 condiciones. Rindo dedujo que todos los sospechosos podían ser eliminados para encontrar al culpable exacto. Primero, la capacidad de cometer el crimen real de 12:31. Segundo, crear una coartada de 1 a 1:30. Tercero, tener unos minutos de libertad para lanzar la estaca de plata al almacenamiento. Después de que el varón la revisara. Cuarto, ser lo suficientemente fuerte como para apuñalar la estaca en el pecho de la dama. Finalmente, ser lo suficientemente rápido para acabar con la dama sin despertarla. Con las primeras 3 condiciones se podían reducir 3 sospechosos. Pero con las cuarta y quinta condiciones, el culpable ahora tenía que revelarse. Era el hermano menor. Él discutió obstinadamente que no era el culpable porque no podía tocar la estaca de plata sin lastimarse, pero Rindo expuso de inmediato su truco. Su truco era que los vampiros se recuperan extremadamente rápido. Se había cortado los dedos quemados con la espada decorativa en su habitación. Se recuperó inmediatamente después. Al escuchar esto, el hermano menor casi se volvió loco, lanzándose a los 2 detectives para matarlos. Apuntaba a silenciarlos, pero no era rival para Shinichi, quien lo atrapó fácilmente tan pronto como se lanzó hacia adelante. Rindo solo pudo hacer pucheros. Dijo que no le dejó terminar de hablar antes de rebelarse, pidiéndole a Shizuku que sostuviera la jaula que contenía a Rindo, mientras Shinichi combatía con el hijo menor del varón. Sin perder un minuto, lanzó al chico por la ventana y luego saltó él mismo, advirtiéndole al chico que si lastimaba a Rindo sería muy difícil manejarlo. En la biblioteca, Rindo expuso el plan criminal del frío hermano menor.
Este era un plan cuidadosamente pensado una semana antes. Hugo fue contactado por él para asesinar a su padre. También robó meticulosamente agua bendita durante las visitas a la iglesia con su padre mientras le quitaba la estaca de plata. Luego la congeló en forma de la cubierta de la estaca y atacó a su madre. Rindo también expuso el motivo del crimen, su odio hacia los humanos y la falta de apoyo de sus aliados. Cuanto más hablaba, más perdía la compostura el padre, colapsando en incredulidad. Poco a poco se hundía sin saber qué hacer. Rindo le dijo que se calmara. Le aseguró que Shinichi se encargaría de todo de su lado. Shinichi de hecho estaba manejando el problema golpeando al hermano menor hasta dejarlo hecho puré. El hermano menor seguía insistiendo obstinadamente en que todos los seres son iguales, pero los vampiros son superiores. Para hacer que el hermano menor superior recuperara el sentido, Shinichi tuvo que activar su modo cazador de demonios para dar unos puñetazos que lo hicieran reflexionar. Comenzó a presentarse como un demonio híbrido, especialmente entrenado en la unidad de caza de monstruos en Japón durante la era de ejercer seres sobrenaturales. Al escuchar esto, el arrogante hermano menor se dio cuenta de que no podía ser duro más. Las heridas en su cuerpo no podían sanar. A pesar de lanzarse a un ataque implacable, el hermano menor aún no pudo revertir la situación. Se afirmó obstinadamente que era mejor que los demás, lo que solo le valió una patada final de Shinichi. En la casa, el varón estaba impactado por lo que acababa de suceder. Pensó que los ideales de su esposa guiarían a su familia, pero en cambio los empujaron hacia un trágico final. En el camino para despedirse, la periodista Annie llegó pidiendo una entrevista. Rindo también le dijo unas palabras al varón sobre reiniciar su vida. Ella le recordó que él también era inmortal. Luego le preguntó si había conocido al hombre con el bastón marcado con la letra M. Sin embargo, el varón dijo que ese hombre había salido la semana anterior. Annie rápidamente le preguntó a Shinichi qué pensaba sobre el caso, y él solo sonrió. Respondió que el varón había perdido a su esposa 3 veces, y tras la muerte de esta tercera esposa, sería su turno. Mientras tanto, Eric, el fantasma de la ópera, estaba siendo atado en un lujoso barco. La persona que lo ató en este barco era el apuesto. El rubio maestro ladrón, Lupin, tenía un propósito: invitar a sus compañeros ladrones a participar en el robo de la joya de la noche. En la penúltima noche en la mansión de Phileas Forrester, una propiedad legendariamente impenetrable, la situación se complicó aún más porque Sherlock Holmes también estaba en Londres. Esto hacía que la operación corriera el riesgo de fracasar antes de comenzar. Sin embargo, Lupin estaba extremadamente seguro, afirmando que tendría éxito. Al escuchar esto, Eric también aceptó participar en esta misión imposible. El apuesto maestro ladrón envió una carta abierta a la casa de Phileas, atrayendo a muchos detectives para prevenir el crimen del maestro ladrón. Entre ellos, la pareja de detectives orientales no podía faltar. Los 3 miembros del equipo de detectives se dirigían a una tienda de bastones para investigar. El dueño de la tienda charlaba abiertamente preguntando sobre el usuario. Adivinaba felizmente que estaba a punto de hacer una venta, pero en cuanto se levantó la jaula para revelar la cabeza de Rindo, se quedó tan impactado que sus ojos se abrieron de par en par. Cayó hacia atrás, inconsciente. Los 3 tomaron el libro de clientes del dueño de la tienda y salieron felices de la tienda. No habían ido muy lejos cuando fueron detenidos por 2 hombres enmascarados. Exigieron que los 3 devolvieran la lista de clientes de esa tienda. Los 3 se sorprendieron y preguntaron si eran policías. Se quedaron atónitos ante la afirmación de que la policía aquí no podría igualar sus habilidades. Sintiendo que una pelea estaba a punto de suceder, Shinichi le pidió a Shizuku que sostuviera la jaula por él para que pudiera prepararse para el combate. Ambos lados asumieron posiciones de lucha cuando de repente sonó un silbato de policía. Llegaron policías reales y todos fueron esposados y llevados a la comisaría en un carruaje tirado por caballos. Se sentaron con 2 hermanos que habían sido arrestados por robo menor. Sorprendentemente, no solo Rindo podía deducir, sino que el hombre arrestado con ellos también adivinó que lo que los 2 ladrones habían robado era un jarrón de porcelana. Resultó ser Sherlock Holmes y su asistente Watson. Ambos también habían sido invitados por la familia Forrester para resolver el caso. Junto a Rindo apareció un extraño, era un mago. En ese momento, una seductora dama lo saludó. También saludó al hombre con el bastón marcado con la letra M, a quien llamó profesor. La carroza tirada por caballos que transportaba a los prisioneros de antes atravesó directamente las puertas de la casa de Phileas. En la carroza, el equipo de detectives de 4 personas se bajó y entró en la mansión.
El astuto detective Sherlock notó que para entrar a la casa había que cruzar un puente. Dentro del vestíbulo, ambos lados, este y oeste, eran museos. Contenían materiales recolectados por el dueño de la mansión de todo el mundo, entre tesoros de todos los rincones del globo. Los detectives no podían evitar preguntarse qué era tan valioso que haría que el ladrón, Lupin, arriesgara tanto. Mientras tanto, Lupin y su asistente, Eric, estaban discutiendo su plan para robar el diamante. Eric mencionó cuidadosamente a los 4 detectives y la jaula de pájaros que había encontrado en la mansión. Lupin solo estaba emocionado por conocer a la detective femenina, mientras Eric le reprochaba por enviar esa carta de declaración. Lupin solo sonrió de manera misteriosa, afirmando que era cuestión de cortesía. Finalmente apareció el señor Phillips. Sonriendo y saludando a los detectives presentes, su actitud era extremadamente calmada, incluso al ver la cabeza disecada de Rindo. Comprendió suavemente por qué eran conocidos como detectives especializados en investigaciones de monstruos. También evaluó que Lupin tenía un poder destructivo. Este poder no era diferente al de un verdadero monstruo, lo que lo hacía muy adecuado para la experiencia de los detectives. Sin embargo, Sherlock Holmes sentía que contratar a 2 detectives para investigar a Lupin era excesivo. Rindo, sin dejarse amedrentar, afirmó que ella sola era más que suficiente para resolver el problema. Holmes no cedió, preguntando sarcásticamente cómo una cabeza disecada como la suya tendría suficiente poder para manejarlo. Rindo respondió que solo se necesitaba un cerebro para ser detective. El combate verbal fue tan intenso que Holmes olvidó su trabajo, lo que llevó al Dr. Watson a recordarle que preguntara sobre la información del caso en la carta de Lupin enviada a Phillips. La carta decía claramente que vendría a robar la joya nocturna entre las 11 y las 11:30 de la tarde del 19 de enero. Era un precioso diamante negro de 80 quilates que nunca se había exhibido públicamente, actualmente guardado en el sótano de la mansión, un lugar rodeado por todas partes de agua. El diamante negro de 80 quilates nunca se había exhibido públicamente y actualmente se guardaba en el sótano de la mansión, un lugar rodeado por todas partes de agua. Todos los lados estaban encerrados por ríos y canales, especialmente el lado sur, que tenía un canal subterráneo de 5 pies. El canal era lo suficientemente grande como para que un adulto pudiera pasar. Holmes inmediatamente pidió al mayordomo que bloqueara el acceso a ese canal, además de la enorme cantidad de 20 guardias y 80 policías. Junto con el mencionado equipo de detectives, también estaba el inspector Ganum de Francia y 2 representantes del Departamento de Consultoría de Seguridad de Lloyd. Mencionar a estos 2 representantes hizo que Lupin se pusiera en guardia, ya que eran representantes de una compañía de seguros con una historia de 200 años, que no se amedrentaban ante nada. Usaban un poder absoluto para proteger los activos asegurados de sus clientes. La compañía tenía un total de 7 representantes que vestían ropa blanca y llevaban nombres en clave como payaso. Clasificados por su nivel de fuerza, Lupin solo había conocido al no A6 y había sido atormentado por él durante la mitad de su vida. Hoy, los 2 representantes que llegaron a la casa de Phileas eran el no Reño y el no 7, Fátima. Reño mostró abiertamente su descontento con Rindo y Shinichi porque no eran humanos. Además de ser la amenaza potencial más grande para las compañías de seguros, Shinichi notó con agudeza que Reño, aunque parecía rudo, parecía estar evitando bajar al sótano al punto de que la chica, el no 7, Fátima, tuvo que rogarle y arrastrarlo hacia abajo. Caminando por el puente a través del amplio sótano, 2 guardias empezaron a desbloquear la puerta. El señor Phillips usó su llave secreta para abrir completamente la puerta del sótano que antes se usaba como sala de castigo. El sótano ahora albergaba la sofisticada caja fuerte de Phileas. Al abrir el complejo candado de la caja fuerte, todos tuvieron que maravillarse ante la sofisticación del valioso diamante. El diamante, excavado del siglo XIV, estaba grabado con palabras místicas: amanecer rojo como sangre, crepúsculo púrpura como un cadáver. Noche, luna brillando, no me mires con desdén, porque en mi cuerpo hay un lobo. Esto inmediatamente le recordó a Reño la leyenda de la joya, proveniente del sur de Alemania, donde una tribu de enanos fue exterminada por hombres lobo. Se vengaron creando 2 cosas:
Una era una joya irrompible y la otra era una caja fuerte sofisticada que los enemigos no podían abrir. Reño prometió firmemente proteger la joya hasta el final. Mientras tanto, en una asociación, una dama pelirroja y sus cómplices estaban muy molestos con Lupin por planear robar el objeto que ellos también planeaban llevarse. Este grupo había encontrado anteriormente a Rindo y Shizuku. El equipo de detectives se dio cuenta de que infiltrarse en el sótano era casi imposible. Comenzaron a considerar que Lupin se disfrazaría como una de las personas presentes. Holmes instruyó al señor Phillips a seguir la estrategia planeada. Mientras Shinichi preguntaba ansiosamente si Rindo ya tenía algún plan, ella solo sonrió de manera misteriosa, diciendo que su plan podría parecer estúpido, insinuando a Ishikawa Gomen, haciendo que Shinichi solo pudiera parpadear en contemplación. Comenzó a divagar sobre perder todo su equipaje y lo importante que era prevenir el robo en casa. Antes de que Shizuku pudiera enojarse, Shinichi fue distraído por el sonido de un vendedor de papas. Salió corriendo a comprar una porción para probar. Mientras Shizuku ayudaba a Rindo a pedir indicaciones al Museo de Cera, el Dr. Watson arrastró sus pies por las escaleras para encontrar a Sherlock Holmes leyendo documentos tranquilamente. Watson preguntó educadamente si Holmes estaba ocupado, pero Holmes respondió alegremente que había terminado todo su trabajo. Esto sorprendió a Watson, quien se preguntaba por qué no estaban discutiendo el plan. El plan era proteger la casa del señor Phillips esta noche. En respuesta estaba la actitud tranquila de Holmes, diciendo que el oponente era el que atacaba. Al lado del señor Phillips ya tenía demasiados guardias. Watson preguntó sorprendido si Holmes no confiaba en los guardias, pero Holmes solo dijo misteriosamente que eso era un asunto de ayer. Hoy era diferente, y también sonreía, diciendo que actualmente estaba muy feliz por la perspectiva de él, y Lupin enfrentándose como en una partida de ajedrez. Esto realmente lo emocionó, pero interrumpiendo esa emoción, estaba Mycroft entrando para hacer un anuncio al ver a Holmes en la silla. En lugar de saludar a su hermano, Mycroft preguntó irritablemente quién era. Holmes respondió sarcásticamente: ¿No reconoces a tu propio hermano? Mycroft se irritó aún más, diciendo que aunque se veían idénticos, la persona en la silla no era su hermano. Dijo que había visto a su hermano cortarse las uñas la última vez que se vieron, hace 3 días. Sin embargo, las uñas de la persona sentada allí eran muy largas. Holmes se rió, diciendo que eso no podía probar que la persona frente a él no fuera Holmes. Pero había alguien que podía probarlo. El verdadero Holmes entró. Holmes en la silla se mantuvo muy seguro, presentándose. Sin embargo, Holmes parado en la puerta preguntó francamente: «Eres Lupin, ¿verdad?». Con eso, Lupin se quitó la máscara de la cara y le devolvió una sonrisa misteriosa a Shinichi, que había terminado de comer papas y estaba con Shizuku y Rindo en el Museo de Cera. No podía evitar preguntarse por qué tenían que visitar un museo de cera en Londres. Shizuku le explicó que había una sala de exhibición especial. Se llamaba la Sala del Horror, donde se exhibían marionetas muy patéticas. Shinichi dijo que había visto muchas cosas que parecían marionetas. Esto hizo que la sirvienta Shizuku se craqueara los nudillos, lista para darle un par de golpes. Shinichi rápidamente cambió de tema. Le estaba preguntando a Rindo si quería ir a la casa de Holmes, pero extrañamente fue recibido con un silencio prolongado, lo que le preocupó, así que levantó la cortina que cubría la jaula. Dentro de la jaula apareció de repente un loro azul. Resultó que nuestro despistado Shunichi había tomado por error una jaula de pájaros real. Por este error, Shizuku no dudó en darle un golpe dentro de la habitación de Sherlock Holmes. También estaba ocurriendo un intenso debate. Holmes advirtió que las posibilidades de ganar de Lupin eran casi cero, pero Lupin no se apresuró a responder. En cambio, le preguntó a Holmes si sabía para qué servía una llave. Holmes respondió que era para cerrar algo, pero Lupin solo se rió y dijo que una llave era para abrir. Estaba seguro de que si Forrest podía abrirlo, no había razón para que él no pudiera. Con una cara confiada se despidió de Watson y Holmes. Prometiendo verlos de nuevo, saltó por la ventana hacia un carruaje tirado por caballos que pasaba rápidamente junto a Eric, quien estaba conduciendo ese carruaje. Eric le preguntó amablemente a Lupin si ya había hablado con Holmes. El hombre de cabello rubio dijo alegremente que incluso habían tomado té juntos y que había logrado plantar 2 semillas. Planeando pasear un poco antes de la hora del tren, los dos casi chocan de frente con Shizuku, afortunadamente frenando bruscamente para evitarla. Lupin saltó suavemente, preguntando qué estaba buscando. Shizuku, sin emoción, preguntó si había visto alguna jaula, y al recibir una respuesta negativa, se marchó educadamente.
Pero Lupin no la dejaría ir, la siguió invitándola a subir al carruaje, así que los tres fueron juntos con Eric conduciendo. Shunichi también estaba buscando la jaula de pájaros cuando de repente se encontró nuevamente con Annie, quien planeaba ir a una entrevista. De regreso con el grupo de Holmes, vieron a Eric con una máscara extraña. Rápidamente adivinaron que Eric debía ser uno de los fantasmas de la ópera. Sin embargo, no sabían exactamente en qué casa de ópera. Para Mycroft y Watson, les intrigaba más por qué Lupin arriesgaría venir a ver a Holmes. Holmes respondió que era regla de caballeros que ningún caballero miente sobre cómo juega. Mycroft advirtió a Holmes que tuviera cuidado. Los dos representantes de la compañía de seguros no estaban allí para ser aliados en la protección de la joya, sino para exterminar monstruos. Lo que buscaban era la caja fuerte que podía suprimir hombres lobo, en lugar de la joya dentro. Después lo perseguirían para recuperar la caja, pero aún así culparían a Lupin por haberla tomado. Al escuchar este plan, Holmes se mantuvo confiado en que todavía recuperaría la joya. Sin embargo, Mycroft, justo cuando se iba, preguntó con franqueza si planeaba usar a Barrizo en una situación desventajosa. Watson y Holmes discutieron si podían confiar en los dos detectives del este considerando el caso. Ellos serían asesinados por esos dos empleados de la compañía de seguros. Holmes recordó la habilidad de inmortalidad de Rindo justo en ese momento. La persona que sostenía la jaula de Rindo se sorprendió al descubrirla y le dejó caer la cabeza directamente en la carretera. De repente, una carreta pasó volando. Le aplastó la cabeza en 2 piezas. Los dos ladrones de antes regresaron y la vieron regenerarse de las 2 mitades de su cabeza. Rindo les pidió amablemente un aventón, pero esos dos, con caras astutas, la forzaron a subir a la carreta. En ese momento, la carreta de Shizuku pasó. Al ver la cabeza de su ama rodando detrás de la carreta, Shizuku, junto con Lupin y Eric, se desvió para perseguirla. En este momento, Shinichi y Annie acababan de llegar a la jaula vacía. Tan pronto como vio la carreta que llevaba la cabeza de Rindo y la carreta de Shizuku persiguiéndola, nuestro protagonista saltó rápidamente a un techo para perseguir a ambas. Annie también rápidamente tomó prestada la bicicleta de un anciano para unirse a la carrera. No mucho después, Shinichi alcanzó a los ladrones, saltando directamente sobre la carreta del ladrón. Al poner a Rindo de nuevo en la jaula, los dos ladrones cayeron de bruces justo cuando llegaba la carreta de Shizuku. Al ver la cara de la sirvienta Shizuku, los dos ladrones abandonaron su botín y salieron corriendo por sus vidas. Annie pedaleó hacia la escena para ayudar a sostener la jaula de Rindo. Rindo miró a Lupin y preguntó quién era, pero Lupin dijo que no era digno de nombrarse. Sin embargo, la inmortal, basándose en el atuendo idéntico al de Holmes, adivinó de inmediato que era Lupin. Basándose en el atuendo idéntico al de Holmes, adivinó de inmediato que era Lupin. Justo cuando Lupin escuchó los nombres de los presentes, adivinó que eran el mensajero de la jaula de aves. Lupin sonrió misteriosamente diciendo que hoy era efectivamente un día interesante, encontrándose con ambos detectives enviados para atraparlo, e introdujo a Eric. Preguntó sobre las 2 personas al lado de Rindo, la sirvienta Shizuku y el cazador de demonios, Shunichi. Shunichi afirmó con confianza que el cazador de demonios era más fuerte que incluso Lupin. Al escuchar esto, Eric lanzó una bolsa de canicas de colores. Lupin rápidamente se las pisó para jugar con Shunichi, pero en lugar de disparar canicas como de costumbre, Lupin se deslizó sobre ellas, controlándolas con una habilidad extrema, acercándose para atacar a Shunichi. Shunichi pensó que caería fácilmente como de costumbre. Justo cuando estaba a punto de responder, Lupin le dio un golpe con 3 canicas en la cabeza. Este ladrón rubio también añadió un puñetazo que dejó a Shinichi fuera de combate de inmediato. Lupin sonrió levemente, advirtiendo a Rindo que no se metiera más en este asunto, luego subió a la carreta y se fue. Pero en lugar de sentirse intimidado, Rindo se volvió aún más confiado y se dirigió a la casa de Force. Dijo que esto era una preparación para la próxima fuerza. En lugar de bajar al sótano con Holmes y los demás guardias, el grupo de Rindo eligió subir a la torre de vigilancia para estar alerta. Los 2 representantes de la compañía de seguros querían subir al nivel del suelo para proteger los activos, pero fueron inmediatamente burlados por Holmes. Holmes preguntó si era para facilitarle a Lupin el robo de la piedra. Los 2 empleados de seguros insistieron en que solo querían proteger los activos. Luego se alejaron después de confirmar con el señor Phillips que la piedra seguía en la caja fuerte. Los guardias comenzaron a cerrar la puerta del sótano. 5 personas estaban sentadas alrededor de la caja, 50 minutos antes de la hora de robo programada, cuando un fuerte sonido del gran salón atrajo a muchos guardias a mirar en el sótano.
Holmes sacó su arma y disparó directamente a todas las cerraduras de la puerta. Sabía que Lupin podía abrir cualquier tipo de cerradura. Así que si no había cerraduras para empezar, Lupin no podría abrirlas. A las 10:55 la tensión era palpable. El señor Phillips pidió a Watson y Holmes que sostuvieran la caja fuerte con sus manos. El reloj seguía avanzando y ahora era la 11. Un terremoto sacudió toda la habitación. Agua de manantial empezó a caer del agujero de ventilación. Holmes se encontró en un callejón sin salida, incapaz de escapar o proteger la caja fuerte bajo el agua. Holmes había caído en la trampa de Lupin con su declaración sobre poder abrir cualquier tipo de cerradura, y ahora no podía escapar. Estaba atrapado en una habitación que se llenaba gradualmente de agua fría. Los guardias subieron para pedir ayuda a los dos empleados de seguros para derribar la puerta del sótano. El No. 5 Reño asignó a la No. 7 Fátima para que bajara y ayudara, mientras él se quedaría a continuar con la misión. El No. 5 disparó flechas que penetraron en la sólida puerta, ayudando a crear grandes agujeros para que el agua pudiera fluir. La puerta deformada colapsó. Esto permitió que la habitación drenara todo el agua, salvando las vidas de los que estaban dentro. Una vez que la habitación se drenó de agua, la caja ya había desaparecido, y eran exactamente las 11:30 de la noche. Esto también marcó la 11ª derrota del inspector contra este maestro ladrón. En el impasse, Fátima sugirió que si bloqueaban la ruta de escape en el puente, tendrían una oportunidad de atrapar a Lupin, ya que en una habitación tan sellada, el maestro ladrón podría no haber podido escapar. Sin embargo, el grupo cruzó el puente mientras Holmes seguía sumido en sus pensamientos en la sala de estar. Todos estaban cubiertos con mantas térmicas cuando de repente Holmes inmovilizó al inspector y le puso las esposas. Para sorpresa de todos, Holmes explicó que este inspector gordo caminaba muy ligero sobre el puente porque su barriga era falsa. El inspector falso estaba bastante sorprendido de que Holmes pudiera reconocerlo, cuando desde el principio había sembrado la idea en la mente de Holmes de que había disfrazado su nariz y mentón. Además de reconocer su identidad, Holmes también lo había engañado al decir que el diamante seguía en la caja fuerte de la habitación, pero en realidad la verdadera caja fuerte había sido sacada a la calle por la sirvienta en la mañana, y el diamante estaba en una caja de medicamentos en el bolsillo de Watson. Watson buscó en su bolsillo, pero extrañamente no había ninguna caja de medicamentos. Estaba en la mano de Lupin. El ladrón apuesto movió su mano y la habitación destelló con luz dorada. Escapó hacia el invernadero de vidrio para encontrarse con su asistente Eric, que llevaba la caja fuerte de plata en sus manos. En este punto, Shinichi aún contaba una historia sobre Ishikawa Goman, un ladrón notorio que fue hervido hasta la muerte, lo que llevó a sus hermanos a buscar venganza, robando las ollas de todos en la ciudad. Un vendedor de frijoles, temiendo que le robaran su olla, durmió dentro de ella y no pudo dormir, atrapando eventualmente a los ladrones. Justo como en esta historia, cuando se abrió la caja fuerte de plata, la cabeza de Rindo estaba allí, gritando: ¡Están aquí! En ese momento, nuestro protagonista también determinó la posición y se lanzó directamente contra los dos ladrones apuestos. Resultó que en la tarde Lupin había confundido a Annie con el mensajero de la jaula de pájaros, así que no podía haber imaginado que ella pudiera caber en la caja fuerte. Sabiendo de la confusión de Lupin, Rindo le indicó a Shinichi que fingiera perder. Ahora, Lupin estaba en un aprieto. Luchando 1 contra 2, Eric escapó a 4 patas, pero la situación se volvió aún más crítica con la aparición de otro personaje peligroso. No. 5. Reño contaba para sí mismo: un ladrón maestro, 2 monstruos y un diamante. Un corte para cada uno, y el diamante sería llevado. De repente, hubo otra bomba que explotó, colapsando el puente y atrapando a todos. Lupin aclaró de inmediato que no era obra suya. Por supuesto, no era de Lupin, sino de un grupo. Liderados por el anciano con un bastón marcado con la letra M, rápidamente noquearon a un grupo de guardias, causando que el resto huyera en caos. El grupo, compuesto por el hermano Alater con aretes, Lady Camila, Victor y Jack, siguió al anciano con el bastón en la batalla. Masacraron a todos los guardias. Este grupo malvado dividió sus tareas muy claramente. Jack en el este, Victor en el oeste, junto con el profesor Bastón, Alistair y Camilla como carnada. Tan pronto como el grupo comenzó a seguir el plan, junto con el profesor Bastón, Alistair y Camilla como carnada, tan pronto como el grupo comenzó a seguir el plan, solo quedaron Alater y Camilla cuando un grupo de guardias entró, advirtiéndoles antes de que pudieran terminar su oración
El dúo despachó a todo el escuadrón. Camilla estaba molesta porque su vestido se manchó de sangre, aunque era una vampira. Asignó a Alater la misión del oeste mientras ella iría al este a masacrar. Después de dar solo unos pasos, Camilla notó a una sirvienta acobardada y temblando en una esquina, sugiriendo que haría que la sirvienta sintiera placer hasta la muerte. Le mordió suavemente el cuello y bebió su sangre hasta que realmente murió. En la misma habitación con Shunichi, Lupin reconoció que alguien había entrado a la mansión ilegalmente, pero ni Shunichi ni Reño se preocuparon. Lanzándose el uno contra el otro como tigres hambrientos, Reño apuñaló directamente a Lupin, pero Lupin esquivó suavemente, dejando a Shunichi ahí parado. Sin embargo, con sus artes marciales superiores, nuestro protagonista saltó rápidamente y pateó a Reño, enviándolo volando. Reño no iba a dejarse vencer y rápidamente recuperó su impulso, tomó su espada y atacó a Shinichi mientras esquivaba. Recordó que había olvidado que el personaje principal de esa noche era Lupin. Reño también recordó lanzarse a atacar a Lupin y exigir el diamante. El cobarde Lupin sacó el diamante, haciendo parecer que todo había terminado, pero entonces el rubio. El maestro ladrón lanzó el diamante directamente a través de un agujero en el techo. El diamante rodó por el tejado. Mientras Lupin usaba sus técnicas para escapar, Reño y Shunichi persiguieron la preciosa gema. En ese momento, Holmes y Watson también llegaron. Sin embargo, fueron objeto de burla por parte de Rindo, quien les dijo que ya habían llegado a un paso demasiado tarde. Holmes les informó sobre el grupo de 5 intrusos. Rindo pidió ser llevada porque sabía sobre este grupo de 5. Eric se estaba escondiendo pero fue descubierto por el número 7, Fátima. Este hermano fantasma también estaba en la lista de objetivos, y aunque no se hubiera revelado, Fátima aún lo habría atacado con su ballesta divina. Las flechas pasaron rozando, silbando en la oscuridad mientras Eric esquivaba hábilmente. El fantasma de la ópera acababa de saltar. Cuando una flecha le dio directamente en la espalda, la situación del lado de Holmes era tensa, con los cadáveres de los guardias esparcidos por todas partes. Un guardia moribundo pidió ayuda, pero fue quemado vivo. El perpetrador de este acto cruel no era otro que Alater. Reconoció rápidamente a Holmes y Watson. Sin embargo, no sabía nada sobre Rindo. Holmes también lo reconoció como un hereje que se hacía llamar un famoso mago debido a sus brutales rituales. Actualmente estaba participando como subordinado en esta organización salvaje de 5 personas. Este loco no estaba realmente interesado en tomar el diamante. Más bien, estaba más emocionado por confrontar y matar a Holmes. Rápidamente disparó agujas hacia su oponente, y Holmes tomó un trozo de cuero y olfateó el anestésico. También adivinó que el oponente estaba usando armas de sus 2 pulgares. La batalla era intensa mientras el Alater deseaba con alegría matar a Holmes para silenciarlo. En el este, un detective de aspecto paternal se encontró con Lady Camila y le dio un caramelo de cobre. La dama devolvió el caramelo de cobre hecho trizas, con una herida que sanó extremadamente rápido. Justo cuando parecía que el destino del tío estaba sellado, la sirvienta Shizuku irrumpió y pateó a la dama. Tras una breve presentación, la impasible Shizuku le preguntó al tío si había visto al fantasma Eric. Al escuchar que la respuesta era no, pidió permiso para irse de inmediato, pero fue detenida por la dama discutidora. Aunque Shizuku pidió educadamente irse porque debía seguir las órdenes de Rindo para encontrar al fantasma, Camilla escaló la situación amenazando con hacer lo mismo con Rindo. Esto hizo imposible que la sirvienta Shizuku no se uniera a la batalla por el diamante. Tan pronto como Lupin lo atrapó, tanto Rindo como Shunichi no pudieron contenerse y lucharon por ello en el aire con puños y patadas cariñosas. Después de una ronda de intercambio de artes marciales, el diamante salió volando de la boca de Shunichi y rodó hacia un rincón oscuro en la sala de oración. Lupin entró a la misma sala con Shunichi, pidiendo un alto al fuego para colaborar en el trato con el desagradable Rindo. Shunichi actuaría como cebo y Lupin emboscaría desde el segundo piso. Rindo entró, hablando sin parar sobre desinfectar la piedra porque tenía la saliva de Shunichi, haciendo que Shunichi, emocionado, contara sobre un viejo conocido, que también era excesivamente limpio y murmuraba igual. Un día, cuando esa persona estaba caminando afuera, le cayeron excrementos de pájaro sobre su cabeza. Lupin volcó una enorme mesa que cayó directamente sobre la cabeza de Rindo, dejándolo inmóvil. Sin embargo, Lupin sabía que solo eso no era suficiente para derribar a Rindo. De manera similar, la No 7 Fátima también estaba en desventaja al enfrentar al fantasma de la ópera. No podía escuchar ningún sonido de Eric y fue derribada por su ataque de rayo. Él también saltó rápidamente con la intención de acabar con Fátima.
En este lado, Shizuku tenía dificultades para luchar contra Kamiya. Sus trucos no podían engañar a Kamiya. Pero, ¿quién necesita trucos? Cuando Shizuku había atacado directamente a Kamiya y revertido la situación, la Lady Kamiya no podía hacer nada más que esquivar los ataques de la sirvienta. El bayoneta de Shizuku disparó, provocando a Kamiya una herida de bala de plata en el hombro y evitando que la dama se recuperara más, planeando darle un tiro de gracia. La situación se invirtió una vez más. Shizuku desafortunadamente permitió que Kamiya tocara sus labios con su cuerpo, permitiendo que la vampira usara su habilidad para controlar a otros. A través de toxinas de su cuerpo, la sirvienta solo pudo ver impotente cómo Kamiya se acercaba con las manos entrelazadas, diciéndole palabras halagadoras. Queriendo hacerla un postre después, del lado de Holmes, fue un intenso tiroteo. Balas y flechas envenenadas llovieron sobre los oponentes. Sin embargo, el lado de Holmes estaba en desventaja, ya que se quedaron sin balas, mientras que Aleister no mostraba signos de quedarse sin agujas. Mientras Holmes discutía un plan con Watson, Alater charlaba con Rindo sobre querer el diamante porque quería encontrar hombres lobo para reclutar más miembros para su banda salvaje. Rindo también compartió sobre perder su cuerpo y Alater dijo francamente que su cuerpo estaba con su organización antes de que Rindo pudiera decir algo más. Holmes irrumpió con Baritsu para atacar a Alater. Alater no pudo evitarlo. El mordedor fue envenenado por su propia toxina. Holmes estaba a punto de aprovechar esta oportunidad para acabar con Aleister cuando la pared colapsó y el hombre con el bastón entró. El profesor James Moriarty regresó a Shunichi. El techo de la sala de oración colapsó con la No. 5 Fátima cayendo para unirse a su colega. Y la No 7 Reño pensó que la aparición de Fátima y Eric era lo suficientemente concurrida, pero luego el hermano Jack saltó por la ventana. Con una habilidad especial que hacía que todos sintieran que se estaban ahogando en una piscina de sangre, Jack, sin decir una palabra, apuntaba a darle a Fátima varios golpes fatales. Reño también recibió un golpe, quedándose firmemente pegado a la pared. Al ver esta situación, Lupin y Eric no se atrevieron a quedarse. Ya no se aferraron obstinadamente al diamante, sino que retrocedieron rápidamente, dejando a Shunichi enfrentarse a Jack. Por su parte, Rindo se reunió con quien le robó su cuerpo. El anciano con el bastón, James Moriarty, sabía todo sobre ella solo con observar a través de la jaula. En cuanto a las 2 personas que la acompañaban, el cuerpo de la inmortal estaba en sus manos y no tenía intención de devolvérselo. Debido a que era un espécimen valioso, había establecido una nueva organización criminal después de 8 años, reuniendo los tipos de monstruos más prominentes del mundo. El gran Víctor rápidamente colocó una silla para el emperador criminal James, para que pudiera sentarse cómodamente y hablar sobre su razón para regresar. Para construir esta carrera salvaje, un exalumno suyo quería implantar monstruos en su cuerpo para tener una fuerza superior en comparación con los humanos. Esta persona no era otra que Jack el Destripador, que actualmente estaba charlando con nuestro protagonista justo después de presentarse. Ambos se lanzaron a una pelea. Jack se dio cuenta de que había conocido a Shunichi en algún lugar antes. Por otro lado, James relataba con orgullo sus experimentos inhumanos. Vino a Japón para cazar 2 criaturas raras, demonios e inmortales. En cuanto a los demonios, logró implantar demonios híbridos con éxito. Aunque la mayoría de los especímenes no pudieron sobrevivir, el experimento aún tuvo éxito en mejorar la fuerza física de Jack. Luego encontró a la única inmortal. Rindo tomó su cuerpo e implantó en Jack, pero como Rindo era originalmente un ser artificial, creado a partir de otra persona, no pudo obtener completa inmortalidad, solo una fuerte inmunidad. Siguiente, logró implantar rasgos vampíricos en Jack para obtener habilidades regenerativas y sentidos agudos en este punto. Todos podían entender por qué quería encontrar el diamante que atraía a los hombres lobo, actualmente con un monstruo perfecto como Jack. Era casi invencible, y nuestro protagonista tuvo dificultades para contraatacar. A pesar de sus mejores esfuerzos, el brazo de Shinichi aún fue desgarrado por Jack. Al bloquear uno de los ataques de Jack, Shinichi parecía tener un destello de esperanza por la victoria. Pero aún fue lanzado varios metros fácilmente por Jack. Jack comenzó a recordar a Shinichi mientras su herida en el brazo no podía sanar. Shinichi era el espécimen número 9. El único que escapó después de la cirugía. Shinichi también reconoció a Jack como el asistente del viejo pervertido, James. El emotivo reencuentro se volvió frío cuando Jack escuchó la respuesta de Shinichi de que vino a Londres para actuar en un circo. El hermano a rayas se fue con el diamante. Dejó a Shinichi con una sonrisa misteriosa, mientras Shizuku aún era manoseada por la vampira pervertida, sin que la dama prestara atención.
Shizuku usó un pequeño crucifijo para apuñalarla en el costado, haciendo que la batalla se tensara una vez más. La dama Camilla estaba enojada y quería acabar con Shizuku, que había perdido toda capacidad de lucha. Cuando fuegos artificiales rojos iluminaron todo el cielo, fueron la señal de que Jack había obtenido con éxito la piedra. La organización completa se retiró sin problemas de la mansión junto con su líder, James, quien sonrió suavemente e introdujo la organización Night Party. Dijo que era un placer enfrentarse a ellos. Con todo terminado, todos se reunieron en la sala de estar del señor Filius. Shinichi estaba gravemente herido, pero sonrió a Shizuku, quien estaba afectada por el veneno de encanto y se sentía tímida. Lupin y el fantasma Eric escaparon con éxito a través del canal, calculando el nivel del agua. Con ellos estaba la caja fuerte de plata que Rindo olvidó traer, marcando una derrota severa para los detectives y el señor Filius. Escaparon con éxito a través del canal calculando el nivel del agua. Con ellos estaba la caja fuerte de plata que Rindo olvidó traer, resultando en una derrota severa para los detectives y el señor Filius. Al otro lado del campo de batalla, la Night Party estaba bebiendo vino para celebrar su victoria en la obtención del diamante. Pero sorprendentemente, no había gema en el bolsillo de Jack. Resultó que Shunichi le había mostrado a Jack una actuación profesional de robo. La gema fue devuelta a su propietario original, el señor Filius. Todos juntos descubrieron por qué la gema era tan codiciada al examinarla. Bajo una luz UV, el texto rojo Bosque de Colmillos brillaba en medio de la gema, señalando la sangrienta batalla que se avecinaba. Con 3 personajes principales contra la formidable organización Night Party, hace 8 años, un grupo de personas perseguía monstruos en el bosque. Acorralaron a un hombre lobo y a una chica al borde de un acantilado. La madre y el hijo se escondieron juntos en una torre, y la madre intentaba consolar a su hijo. En medio de torrentes de maldiciones de los humanos, el final de esa masacre fue un fuego que quemó toda la torre. Dentro estaba la imagen de una madre abrazando y protegiendo a su hijo con los ojos llenos de odio, actualmente Arshunishi, y las 2 hermosas mujeres se dirigían hacia Alemania Oriental. Caminaban hacia el pueblo de Willendorf, que se traduce como grito lejano. Rindo supuso que la organización de James también se estaba acercando a este pueblo. Shinichi preguntó con entusiasmo sobre los hombres lobo. Preguntó si Rindo había encontrado alguna vez hombres lobo. Rindo dijo que conoció a uno hace 150 años, en contra de lo que todos pensaban. Los hombres lobo no eran bestias salvajes, sino seres con inteligencia. Podían comunicarse bien con los humanos. Eran extremadamente buenos escondiéndose y tenían 3 formas: humano, bestia y bestia humana, y podían transformarse de manera flexible. En forma humana no eran muy diferentes de las personas normales y podían ser atacados con cuchillos comunes. En este punto, Shinichi cuestionó de inmediato si había una forma que les hiciera incapaces de ser atacados con cuchillos comunes. Rindo respondió que era la forma bestia humana, con sentidos agudos, y podían ser tan grandes como un oso. Su piel era tan dura como el acero, incluso las balas no podían penetrarla. Su instinto de caza era extremadamente fuerte. Podían perseguir a sus enemigos hasta los confines de la tierra. Shinichi sintió admiración por las poderosas habilidades de estos hombres lobo. Shinichi se preguntó si los hombres lobo tenían alguna debilidad. Rindo supuso que eran las cebollas porque los lobos están estrechamente relacionados con los perros, como nuestros perros domésticos. Mientras caminaban, se encontraron con un anciano de cabello blanco que estaba buscando a alguien llamado Louis. En respuesta al saludo de Shinichi, el anciano, Henryman, no era muy amable y estaba a punto de sacar su arma, pero cuando supo que eran detectives investigando monstruos, de inmediato se apresuró a pedir ayuda porque en la aldea acababan de secuestrar a una chica por un hombre lobo. Al entrar en la aldea de Willendorf, el grupo de detectives fue recibido con miradas cautelosas incómodas. Willendorf era una aldea pobre sin escuela ni hospital, rara vez visitada por huéspedes, y lo más notable de la aldea era una majestuosa cascada. Rindo preguntó sobre la persona desaparecida en la aldea, pero parecía que este anciano, como muchos otros, confundía a Shizuku con Rindo. Él relató lentamente la historia de una chica de 15 años llamada Nadia, la hija mayor del jefe de la aldea, que desapareció en primavera. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el bosque con graves deformidades. Concluyó que los lobos normales no podrían causar un incidente tan trágico. Solo podría ser un hombre lobo.
Justo 4 meses después, la hija de los Fermin, llamada Finn, también desapareció y su cuerpo fue encontrado en condiciones terribles. Después de otros 4 meses, una chica de 13 años, la hija de un trabajador de un molino de flores, corrió con la misma suerte. Los 3 casos ocurrieron en noches lluviosas cuando las víctimas salieron de sus casas. Y más recientemente, ayer fue Louis. Los gritos de la chica atravesaron la noche, pidiendo ayuda a sus padres. Su padre, Gustave, usó un arma para romper la puerta y encontrar a su hija. Pero era demasiado tarde, la chica había desaparecido, dejando solo un gran charco de sangre en la cama y una ventana rota. Extrañamente, no había llovido anoche. Después de estos casos, los aldeanos murmuraron que había un hombre lobo escondido en la aldea, como en incidentes anteriores. Rindo se preguntó si había habido precedentes. El anciano Henryman relató lentamente que hace 8 años había un hombre lobo escondido en la aldea. Él, junto con los aldeanos, lo ahuyentaron antes de que hubiera víctimas en la iglesia, entre sonidos de maldiciones. Estaban golpeando a un hombre llamado Clark, sospechando que era un hombre lobo. Era alguien de lejos que había venido a la aldea. Afortunadamente para él, en medio de la lucha, el anciano Henneman y el grupo de detectives entraron después de que Shunichi se presentó y Rindo. La gente en la iglesia tenía curiosidad por lo que había debajo de la cortina que cubría la jaula. Rindo no los animó a abrirla porque los asustaría. Sin embargo, la multitud curiosa aún la abrió. Todos estaban emocionados, especialmente Gustave, quien incluso tenía la intención de sacar su arma para matar a Rindo. Ella sonrió levemente, diciéndole que bajara el arma y que ella resolvería este caso de asesinato en serie en la casa de la chica enferma pero muy inteligente, Louis. Entraron en su habitación. Todo estaba en ruinas, como si acabara de pasar un terremoto. Rindo dedujo que el asesino entró por la chimenea. Esto se debía a que los padres de Louis no habían encendido la estufa anoche, pero la entrada de la chimenea era muy estrecha para que una persona entrara, haciéndolo fácil, solo si era un lobo. Junto con las huellas de animales dejadas atrás, Rindo no se apresuró a hacer deducciones, sino que le pidió al señor Henneman que reuniera evidencia de las marcas de los dientes. También le pidió que le dijera a la sirvienta Shizuku que le trajera un objeto del tamaño de una pelota de la maleta. Cuando se fue, Rindo volvió a entrevistar a la madre. La chica podía entrar y salir de la silla de ruedas por sí misma. La madre la había arropado la noche anterior. Ella había cerrado un lado de la ventana. La ventana rota estaba originalmente reparada y no podía abrirse. Justo cuando estaba preguntando esto, la sirvienta Shizuku llegó. Ayudó a Rindo a observar que no había huellas en el techo, confirmando que el asesino solo podía haberse escapado por la ventana. Mientras tanto, Rindo observaba la base de la chimenea mientras Shizuku dejaba caer una almohada desde la chimenea. Shunichi miraba con pena su almohada querida cubierta de tierra. Suspirando, le dijo a Rindo que debería culpar a Shizuku, pero Rindo simplemente le agradeció amablemente a Shizuku. El anciano Henneman también llegó con un libro. Mostró las marcas de los dientes del viejo hombre lobo. El hecho de que las dos marcas coincidieran inquietó bastante a Rindo, eliminando la especulación de que el asesino estaba imitando el crimen. Esto también era completamente contrario a lo que todos pensaban, que el trágico caso fue causado por un hombre lobo volviéndose loco. Este hombre lobo era extremadamente racional, llevando a Louis en una bolsa porque la cama estaba empapada de sangre, pero el camino estaba completamente limpio. No faltaba ninguna manta en la habitación. Esto probaba que este hombre lobo había planeado traer una bolsa de antemano y destruido deliberadamente la habitación para pretender estar loco. Después de escuchar el análisis de Rindo, el padre de Louis se preocupó aún más por la seguridad de su hija. Sin embargo, con la evidencia recopilada hasta ahora, Rindo lamentablemente tuvo que informarle que la posibilidad de que la chica siguiera viva era muy baja. Los padres de Louis solo pudieron observar en shock y desesperación mientras los 3 se dirigían a la casa del jefe de la aldea, el anciano preocupado. El jefe de la aldea dijo que esta aldea era solo un contenedor de comida para aquellos que subieron por el acantilado desde debajo de la cascada hace cientos de años cazando a su antojo. Le preocupaba que la aldea fuera exterminada. Rindo solo se preocupaba por si los hombres lobo vivían debajo de la cascada. Dijo que según la leyenda, había una aldea debajo de la cascada llamada Guppenhays. Rindo preguntó a cambio, ¿no es el bosque de los colmillos? El jefe de la aldea preguntó ansiosamente si querían cazar hombres lobo, porque si bajaban sin preparar no podrían encontrarse con ningún hombre lobo.
Para su sorpresa, el grupo de detectives había preparado la llave del diamante negro, pero el anciano jefe de la aldea aún se negó a decirles cómo encontrar el bosque de los colmillos. Esto obligó a Rindo a hacer un trato, afirmando que encontraría al hombre lobo en 2 días, a cambio de la forma de entrar al bosque de los colmillos. En el otro lado, otros 2 representantes de la compañía de seguros, No, 4 y No, 3, también llegaron. Rindo sabía que la primera víctima, Nadia, era la nieta del jefe de la aldea, así que le preguntó qué pensaba sobre por qué el asesino solo tenía como objetivo a chicas jóvenes. Él respondió con indiferencia que debe ser porque al asesino le gustaban las chicas jóvenes. Rindo analizó que el propósito del perpetrador ciertamente no era solo por comida, ya que prestó mucha atención al tiempo y a la hora. Ella miró al jefe de la aldea con un significado, preguntando si pensaba que el culpable era alguien del pueblo. Él no dudó en absoluto, afirmando de inmediato que no, porque la gente del pueblo seguía siendo gente normal. Los hombres lobo debían nacer de hombres lobo. En la aldea solo había 3 inmigrantes: el Dr. Henneman, el ingeniero Clark y la artista Anna. Él los había examinado muy detenidamente. Aunque los hombres lobo en forma humana eran muy difíciles de distinguir, no era imposible. Colocar olores fuertes o hacer ruidos fuertes justo al lado del oído haría que los hombres lobo se asustaran y se rebelaran. Él había intentado esto con los 3 inmigrantes y permanecieron normales. Rindo admiró el conocimiento del jefe de la aldea sobre los hombres lobo. Continuó suavemente que los hombres lobo se aparean y dan a luz a hijos de una manera que mejora sus genes. Así, la siguiente generación de hombres lobo es mucho más fuerte que la anterior. Ahora, cosas como crucifijos o agua bendita ya no podían asustarlos. Para matarlos, la única forma era disparar con precisión a sus ojos y boca cuando estaban en forma humana. Sin embargo, si se les daba un poco más de tiempo, una vez que los hombres lobo lograran el genoma más perfecto, ya no habría forma de exterminarlos. Los hombres lobo que no temían a la plata eran la madre y el hijo hombres lobo del episodio anterior. Luis expuso la identidad de la hija. El pequeño Louis se convirtió en un héroe, la deidad protectora de esta aldea. En casa del señor Clark, el hombre que había acogido a Rose, que estaba embarazada y se fue de casa hace 13 años, Rose en forma humana era realmente hermosa e inteligente, haciendo que Clark se enamorara de ella. Un día antes del festival de primavera, Rose confundió a Louis con su propia hija mientras recogía flores. Se acercó e instruyó a la chica que, si olía fuerte fragancia de flores, no debía mostrar sus orejas ni su cola, pero inesperadamente, este incidente le costó la vida a la madre y la hija cuando Louis escuchó sobre ello, y curiosamente lo intentó con la hija Jess una vez que fue descubierto. La madre y la hija fueron perseguidas y quemadas vivas en la torre. Al día siguiente, Clark revisó y encontró 2 esqueletos humanos carbonizados. Rindo le preguntó a Clark quién pensaba que era el asesino. Él afirmó que ni él ni Henneman lo hicieron, así que debe ser el otro inmigrante, la artista Emma, esta joven artista. Ella llegó al pueblo hace 5 años para pintar la escena de la cascada. Era una artista talentosa de una familia artística que había estudiado en una escuela de arte. Su casa, ubicada en la esquina del pueblo, estaba llena de pinturas de chicas hermosas, la mayoría de las víctimas, cuyos padres le pidieron que hiciera retratos conmemorativos para ellas. Cuando Rindo preguntó si sospechaba de alguien, Anma dijo que podría ser debido al lobo. Con el pelaje dorado que ella veía a menudo al amanecer y al atardecer, el hermoso lobo vivía al otro lado del bosque con su distintivo pelaje, pero solo ella lo veía. Debido a la ubicación de su casa en la esquina del pueblo, Rindo descubrió rápidamente 2 puntos donde Anma estaba mintiendo. Nadie en su familia era artista y nunca había estudiado en ninguna escuela de arte. La forma en que sostenía el lápiz de carbón como si fuera un lápiz normal puso al descubierto su mentira. Todo era autodidacta. Emma rompió el lápiz en su mano, sonriendo y diciendo que sus padres se habían ido temprano, así que se sintió avergonzada y no quería mencionarlo. Pero su amor por dibujar era real. Le gustaba dibujar cosas que se transformaban, y los recientes cambios de Louis la hacían muy feliz. El grupo de detectives salió de la casa del artista y se acercó a la majestuosa cascada admirando su belleza. Sus ojos cayeron sobre la torre quemada. Mirando las trágicas huellas, Shizuku preguntó de repente si Rose se había ido de casa a este pueblo en el pasado. ¿Dónde se quedó al principio?
Rindo respondió que quizás fue en el pueblo de los hombres lobo. Desde lejos, el Éter y el grupo del caballero estaban parados, observando al grupo de detectives. Al caer la noche, fueron a la casa del viejo Henneman para preguntar sobre el caso. Esa noche, Henneman escuchó los gritos de Louis, pero cuando entró era demasiado tarde. Rindo le preguntó de repente cómo trataban los padres de Louis a su hija. Antes de que Henneman pudiera responder, Rindo analizó que la silla de ruedas de Louis tenía los reposabrazos y los pedales muy sucios por el uso frecuente, pero el mango para empujar estaba muy nuevo. Esto probó que los padres de Louis no brindaban mucho apoyo a su hija. Luego preguntó si Louis había salido alguna vez sola. Henneman recordó que hace un año, cuando Louis salió sola mientras sus padres estaban fuera, todo el pueblo se preocupó. Pero después de unas horas, encontraron su silla de ruedas atascada en un charco de barro. Sus padres preguntaron preocupados por qué había salido sola así y recibieron la respuesta de que iba a la casa de la hermana Anna. Henneman adivinó que a la chica realmente le gustaba el cuadro de ella misma en casa y quería ir a la casa de Anna a ver más. Cuando se quedó atascada allí, entró en pánico por miedo y permaneció tirada en la casa durante días. Después, Shunichi, en ese momento, solo prestaba atención al plato de galletas en la mesa y no pudo resistir tomar una para comer. En ese momento, Rindo sonrió, entendiendo misteriosamente todo mientras Shinichi intentaba masticar la dura galleta. Se escuchó el sonido de dos personas entrando. No eran otros que los empleados de la compañía de seguros No. 3 y No. 4. Sin siquiera un saludo, las dos chicas atacaron inmediatamente a los presentes en la habitación. El hombre de piel oscura sometió de inmediato a Hanemain para dejar que la mujer rubia se ocupara del grupo de detectives, pero Arshunishi, con más valor que inteligencia, se acercó rápidamente a la mujer rubia mientras la sirvienta Shizuku cargaba a Rindo para esquivar los ataques del hombre de piel oscura No. 4. No dudó en hacer comentarios despectivos sobre Rindo por ser fea, mientras que la mujer rubia No. 3, Alice, se presentó con una actitud irritada. Habían sido informados de la ubicación actual del grupo de Rindo por Holmes. Apenas habían descansado y tenían que entrar en batalla nuevamente. La rápida Rindo propuso un trato entre ambas partes. Si cooperaban entre ellos, ella también permitiría que estos dos empleados de seguros se unieran a ellos para explorar el pueblo de hombres lobo. La rubia Alice estaba inclinada a discrepar, pensando que solo necesitaban deshacerse de ellos y tomar la piedra, pero nuestro protagonista rápidamente declaró que sin una forma de bajar, este diamante sería solo como un guijarro. Tenían que esperar 1 o 2 días más para cumplir el trato con el jefe del pueblo. Antes de que todos supieran cómo bajar al pueblo de hombres lobo, con el trato con los dos empleados de seguros resuelto, todos regresaron a sus respectivos lugares. En este punto, la sirvienta Shizuku estaba en una situación incómoda, teniendo que ver a Rindo y Shinichi besarse. Después de que terminaron, ella inmediatamente abrazó a Rindo de vuelta a la jaula. Dejando de lado el asunto del beso, todos discutieron nuevamente el caso de Louis. Rindo afirmó que la pista más clara era la ventana. Al escuchar esto, Shizuku y Shinichi se pusieron a cada lado de la ventana y fueron testigos de una escena asombrosa. La casa de Anna al otro lado del río estaba rodeada de aldeanos que daban vueltas para capturarla. Anna, dentro de la casa, parecía estar volviéndose loca. Gustav gritó, preguntándole a Anna por qué había llevado a su hija. La artista respondió en pánico que se había comido a la niña y que estaba muy deliciosa. Gustave, enfurecido, sacó su arma y apuntó a Emma, pero la artista retorció su cuerpo y se transformó en una bestia. En forma humana, su gran cuerpo se transformó en un lobo. Alice disparó una bala de plata, pero no tuvo efecto en ella. Shinichi siguió a Shizuku, quien usó su afilada bayoneta de plata para apuñalar al hombre lobo, pero no tuvo efecto. Nuestro protagonista decidió entonces enfrentar solo a este hombre lobo de pelaje dorado. A diferencia de antes, Shinichi tuvo que admirar la resistencia de esta bestia hombre. Durante el feroz combate, Alice llegó y disparó balas, atrayendo rápidamente la atención del hombre lobo de pelaje dorado, creando una oportunidad para que Shizuku apuntara sus ojos. Desafortunadamente, la bala falló. El hombre lobo, aún fuerte, se lanzó hacia la jaula de Rindo, y la sirvienta no tardó ni un segundo. Ella corrió tras él, usando la bayoneta de plata para atrapar la jaula y lanzarla de nuevo a la orilla. El lobo escapó rápidamente, pero nuestra hermosa sirvienta perdió el equilibrio. Cayó directamente por la imponente cascada, dejando a Shunichi y Rindo gritando sin poder hacer nada. La escena cambia a una imagen de una chica sentada sobre una sartén de hierro fundido.
La sartén estaba colocada sobre una plataforma de madera. Una anciana la llamó monja, y el hecho de que tuviera una enorme barriga de embarazada llevó a acusaciones de intentar cortar linajes. La anciana dijo que solo podían refugiarse en este pueblo, pero ella argumentó que podía vivir en cualquier parte. Ella declaró que si solo vivían en este pueblo, todos deberían haber estado extintos. Antes de que pudiera terminar su argumento, la anciana golpeó con fuerza. Esto hizo que todas las vigas de madera cayeran, y la joven cayó desde arriba. De vuelta con el grupo de Shunichi, todo el grupo, al haber perdido a Shizuku, no estaba contento. Alice incluso intentó eliminarlos porque pensaba que el jefe del pueblo había engañado a los 3 personajes principales. Justo entonces amaneció de nuevo, iluminando el camino por delante y creando la hermosa escena del bosque de colmillos. Shunichi sacó el diamante para examinarlo, y todos se dirigieron hacia el bosque de colmillos, no solo los 4 de ellos. La fiesta nocturna también comenzó a actuar. La afortunada criada Shizuku despertó al lado de una persona hermosa y un lobo rojo. Una chica rubia llamada Nora entró, vio que Shizuku estaba despierta y rápidamente despertó a los 2 que dormían con ella. El lobo rojo se transformó en una hermosa mujer pelirroja llamada Vera, y la dulce hermana Kara también despertó. Vera quería llamar a alguien llamado Queen. Sin embargo, Nora no estuvo de acuerdo porque la niña sabía que Shizuku no era la culpable, la que usó una pistola para cometer los crímenes. Sin embargo, aún le confiscaron sus armas. Nora había salvado a Shizuku cuando se preparaban para dormir al mediodía, llevándola de regreso y pidiendo a sus 2 amigas que estaban durmiendo que la calentaran. Shizuku se preguntaba por qué le llamaban siesta cuando era medianoche. Nora le explicó suavemente que la noche para los humanos era el día para los hombres lobo. Shizuku estaba en la aldea de hombres lobo, que estaba involucrada en un asesinato en serie que ocurrió en días lluviosos. Al escuchar esta información, Shizuku presentó a la detective investigadora de monstruos, Rindo, la jaula de pájaros. Las 3 chicas preguntaron emocionadas dónde estaba Rindo. Sin embargo, tan pronto como Shizuku dijo que Rindo venía de la aldea humana y que estaría aquí pronto, las 3 chicas mostraron inmediatamente vigilancia y malestar. Incluso tenían la intención de ahuyentarla, pero al ver el interés común en el té, Shizuku mostró de inmediato su talento para hacer té. Las chicas estaban encantadas con el delicioso nuevo té que la criada preparó y se abrieron para contarle a Shizuku sobre el caso que comenzó hace 1 año en días lluviosos, con 4 meses de diferencia. 3 chicas fueron asesinadas consecutivamente con un disparo de pistola en la cara por la banda bestia, los hombres del pueblo. Buscaron al culpable, pero no pudieron encontrarlo porque la lluvia borró el rastro del perpetrador. Todas las víctimas eran chicas. Mostraron signos de estar aturdidas antes de ser asesinadas. Shizuku preguntó sobre el sonido del disparo porque la criada nunca había oído hablar de una pistola. Preguntó específicamente por qué nadie podía oler nada si realmente había un intruso en la aldea. Nora estaba bastante molesta, preguntando qué quería decir, pero Shizuku no respondió y pidió permiso para irse. Sin embargo, las otras 2 chicas no estuvieron de acuerdo. Temían que Shizuku fuera capturada por la banda bestia, así que discutieron sobre encontrar una fuente de agua para borrar el olor de Shizuku y facilitar su salida. El plan estaba listo. Shizuku iría al lago al este mientras que Nora llevaría a la banda bestia al oeste para evitar confrontaciones. La hermana pelirroja y la hermana de cabello negro escondieron a Shizuku en un montón de pasto seco y la empujaron hacia el este. Comenzaron a charlar sobre cómo las chicas aquí nunca habían salido del pueblo, y si lo hacían, serían atrapadas por la banda de bestias salvajes. Esto se debía a que eran sacerdotisas. Todas las chicas mayores de 13 eran sacerdotisas, llevaban un collar como marca y seguían las órdenes del viejo jefe del pueblo. Nora había corrido hacia la aldea de hombres lobo a los 4 años, y la próxima semana, Nora también se convertiría en mujer. Mientras hablaban, de repente vieron a la banda de bestias salvajes frente a ellos. Contrario al plan original, al ver esto, Kara improvisó de inmediato. Dijo que quería hacer un sofá, así que estaba llevando mucha hierba seca. Justo cuando estaba a punto de irse, uno de los miembros de la banda de bestias salvajes inmediatamente metió un palo en la rueda, haciendo que la carreta volcara, exponiendo que Shizuku estaba dentro. Nuestro grupo de personas inmediatamente olfateó el olor humano y se transformó en hombres lobo para luchar. Shizuku saltó ágilmente hacia atrás para evitar a todos los enemigos. La sirvienta genial agarró una escoba de inmediato para contraatacar a los grandes hombres lobo, moviéndose como una danza en el aire.
Shizuku aterrizó suavemente, pero este aterrizaje fue justo en el centro del pueblo. Shizuku estaba rodeada por toda la aldea de hombres lobo. Esto la obligó a soltar su arma y aceptar su destino. El líder de la banda, Queen, comenzó a interrogar a Kara y Vera. Shizuku respondió por las dos chicas asustadas, diciendo que había venido a investigar la aldea de hombres lobo, viendo a las dos chicas empujando hierba seca. Se había arrastrado para esconderse, pero Queen rápidamente expuso esta mentira porque la sirvienta llevaba la vestimenta del pueblo. Antes de que pudieran resolver esto, llegó el viejo jefe del pueblo, Rea. Ella no escuchó la explicación de nadie. Decidió de inmediato que Shizuku debía morir, pero Vera logró detenerla diciendo que Nora había salvado a Shizuku. Esta declaración pareció influir en la jefa del pueblo. Se detuvo sin ordenar inmediatamente la ejecución, pero interrogó primero a la sirvienta. La forma de interrogatorio en este pueblo también era bastante extraña. Hicieron que Shizuku se sentara en una olla sobre una plataforma de madera. Si mentía, el suelo de madera colapsaría, revelando su engaño. El juicio del viejo jefe del pueblo determinaba si estaba mintiendo. Este método se llamaba la colina de madera y se usaba solo para aquellos que cometían crímenes graves. La jefa de la aldea comenzó el interrogatorio preguntando su nombre. La sirvienta respondió claramente, Shizuku. Luego preguntó por qué Shizuku había venido aquí. Shizuku respondió que fue por accidente. La anciana golpeó su bastón con fuerza contra el suelo y alguien vino de inmediato a quitar varias vigas de madera de la plataforma. Shizuku se tambaleó y de repente una jaula gigante cayó, encerrándola dentro. Esa era la jaula psicológica, la jaula del miedo. La anciana continuó preguntando sobre el propósito de Shizuku al venir aquí, sugiriendo que ella era la culpable. Kara y Vera se levantaron para defenderla. Dijeron que no era la perpetradora porque Nora había declarado que usó un tipo de arma diferente a la que utilizó el culpable. Esto llevó a la jefa de la aldea a interrogar más. ¿Por qué Shizuku trajo un arma aquí? Shizuku intentó explicar, pero la anciana hizo quitar otra viga de madera. Nora y Kara se levantaron de nuevo, diciendo que el maestro de Shizuku podría ayudar a resolver el caso, pero la jefa de la aldea no quería ayuda humana. Shizuku dijo que su maestro no era humano y vendría pronto a ayudarles a encontrar al culpable, pero antes de recibir una respuesta, llegó la noticia. El olor a pólvora y sangre flotó. Nora había muerto al otro lado del bosque. Aunque no estaba lloviendo, la anciana y todos fueron al sitio. Ella estaba destrozada por la muerte de la hermosa Nora. Los demás intentaron rastrear huellas y olfatearon sangre humana. Sin embargo, el rastro se interrumpió en un punto no muy lejos, así que no pudieron seguir al culpable. La jefa de la aldea acusó a Shizuku, pero todos sabían que ciertamente no era ella. Las otras dos chicas, con lágrimas en los ojos, le preguntaron a la detective qué haría en esta situación, suplicándole que les ayudara. Shizuku se movió y comenzó a participar en la resolución del caso. Se dio cuenta de que Nora no había sido asesinada aquí. En cambio, había sido arrastrada aquí porque no había salpicaduras de sangre. Además, Nora había estado sumergida en agua antes de ser vestida y traída aquí, ya que su cuerpo estaba mojado pero su ropa estaba seca. Todos objetaron preguntando por qué el sonido del disparo había provenido de aquí. Si fuera así, deberían haber habido dos disparos. Una marca fresca en un tronco de árbol aún estaba caliente. Se encontraron estas pistas, pero Shizuku no pudo resolverlas. Dijo que si la señorita Rindo estuviera aquí, y podría resolverlo, pero la gente del pueblo estaba extremadamente irritada y ya no confiaba en ella. Decidieron matar a cualquiera que se infiltrara en la aldea. En ese momento Rindo, junto con Shinichi, los dos empleados de seguros, acababan de entrar a la aldea mientras escuchaban a Shinichi divagar y contar chistes. El humor no duró mucho, ya que Víctor de la fiesta nocturna bajó corriendo. Pateó a Alice por un acantilado, pero afortunadamente Kai usó sus habilidades con cadenas para jalarla de vuelta. Alice rápidamente recuperó la compostura y disparó a Víctor. Pero este hombre, con un cuerpo de bronce y hierro, no le importó en absoluto. Entonces Víctor abrazó a nuestro protagonista y a Shizuku, y cayeron en picada por el acantilado. Uno podría pensar que habría otra batalla en solitario entre nuestro protagonista y Víctor aquí abajo, pero no. Aterrizaron pacíficamente. Rindo le agradeció suavemente a Víctor por salvarlos de la persecución de los dos empleados de la aseguradora. Shunichi estaba a punto de levantarla y marcharse cuando Víctor lo levantó en su lugar y preguntó dónde estaba la aldea de los hombres lobo.
Pero Rindo no quería decirlo porque los dos estaban peleando. Pidió un alto el fuego hasta que se encontraran de nuevo con Shizuku. Víctor también solicitó el diamante como garantía y preguntó por qué. Shunichi lo culpó por llegar demasiado tarde. Shinichi se hizo el tonto y se fue. Víctor se acostó a disfrutar del aire fresco y se echó una siesta en la aldea. El funeral de Nora se llevó a cabo en una atmósfera de luto. Shizuku estaba encarcelada y solo podía mirar a través de una pequeña ventana en el bosque a la hermosa Vira en forma de lobo. Vira estaba tomando el sol cuando conoció a nuestro protagonista, Rindo. Al acercarse rápidamente, Vira notó las características que Shizuku había descrito. Había una persona de pelo azul acompañando a una cabeza humana. Vira reconoció de inmediato que esta era la señorita Rindo, la detective que Shizuku había mencionado. Vira había preparado un pañuelo para enmascarar el olor humano para Shinichi y los llevó a conocer a Shizuku. La reunión fue bastante conmovedora. Rindo preguntó suavemente si su criada estaba herida en alguna parte. Shizuku respondió que estaba bien y elogió a Shinichi por ser muy útil esta vez. Shinichi le pidió que también lo recompensara, pero ella dijo que no. Afuera, la banda de bestias salvajes olfateó un olor desconocido. Inmediatamente adivinaron que Rindo había llegado, así que regresaron a la prisión de este lado. Rindo preguntó si había un artista llamado Anma en la aldea y se sorprendió al descubrir que no había tal persona, sabiendo que Shizuku aún no había sido liberada. Debido a que podía ser que la banda de bestias salvajes los descubriera, tuvieron que dejar a Shizuku atrás para ir a investigar la escena del crimen, corriendo profundo en el bosque. Aún podían escuchar aullidos cerca detrás de ellos. Rindo le preguntó a Shinichi si tenía velas, y Shinichi respondió que solo tenía una lámpara de aceite. Rindo dijo que eso funcionaría para su plan. Al pasar junto al árbol que había sido disparado, Rindo le pidió a Shinichi que le ayudara a mirar las manchas de sangre. Caminaron alrededor de una roca extraña. La manada de lobos llegó, pero Rindo no tenía prisa en absoluto. Solo le dijo a Shinichi que sintiera alrededor de la roca. La manada de lobos llegó, pero no vio a nadie, porque Shinichi y Rindo habían logrado bajar a la cueva gracias a la precisa deducción de la detective. El hecho de que no se escuchara ningún disparo y que los hombres lobo no pudieran oler al culpable significaba, sin duda, que había un lugar insonorizado y sellado. Siguiendo el rastro de sangre, encontraron un revólver de estilo antiguo, que era la pistola que había desaparecido de Gustav. Junto a ella había una bolsa ensangrentada, presumiblemente la bolsa utilizada para transportar a la víctima. Avanzando más a lo largo del rastro de sangre, una serie de mariposas nocturnas, al ver la luz, se apiñaron a su alrededor, dejando una gruesa capa de polvo en sus cuerpos. Shinichi vio un extraño charco de sangre y Rindo explicó que si alguien se paraba arriba y disparaba hacia abajo a una persona dormida crearía una marca así. En otra esquina de la cueva había un simple lugar para dormir junto con algunos objetos personales. Diferentes marcas 551 días y las palabras posponer ejecución estaban talladas cerca de la base de la pared. En este lado se encontró el cuerpo de Louis en la aldea humana. En la cueva, los dos detectives también encontraron el cuerpo de Anna con una herida fatal en el cuello. Rindo sonrió misteriosamente. Parecía que los dos casos estaban estrechamente vinculados. Al llegar al final de la cueva, emergieron justo en la torre quemada de antes. En solo 2 horas, el señor Henneman se encontró con ellos e informó sobre el descubrimiento del cuerpo de Louis. En este punto, Rindo expuso francamente el hecho de que los padres de Louis habían abandonado a su hija antes de que ella se convirtiera en la deidad de la aldea. Incluso el día en que Louis estaba recogiendo flores en el bosque y conoció a Rose fue porque sus padres querían deshacerse de la carga y la abandonaron en el bosque. La pequeña tuvo que exponer a Jess para probar su utilidad con el fin de ser adoptada por sus padres, así como para ocultar el hecho de que sus padres la habían abandonado. Impidiendo que Jess lo expusiera, entendiendo la situación, Rindo dijo que debían regresar a la aldea. Regresaron a la cueva para volver a la aldea de los hombres lobo. Pero inesperadamente, los dos empleados de seguros lo vieron todo. Decidieron seguirlos, llevando consigo a toda la aldea humana con armas para exterminar a todos los hombres lobo. Vera descubrió que la pistola de Shizuku estaba desaparecida. Se ofreció a vigilar al prisionero para que un miembro de la banda de bestias salvajes pudiera ir a buscarla. Pero por supuesto, eso era solo una trampa. Vera guió a nuestro protagonista y a Rindo hacia abajo para liberar a Shizuku y devolverle su pistola. Mientras tanto, Kara estaba atónita cuando en la sala de tejido todos habían desmayado y la dama vampiro se acercaba para controlarla.
Haciéndola desmayar, la banda de bestias salvajes descubrió el truco y Queen decidió enfrentarse a todo el equipo principal en la fiesta nocturna. El equipo Victor y el Aether estaban charlando tranquilamente, mientras Shunichi no estaba en absoluto tranquilo, teniendo que manejar a 3 fuertes lobos por sí mismo, pero fiel a la fuerza del protagonista. No solo 3, sino incluso 30 lobos no serían un problema para Shunichi. Les dio a cada lobo un cariñoso golpe, haciendo que los 3 lobos cayeran desmayados al lado de Ronda. Solo al no escuchar el aullido del lobo, supo que su plan había tenido éxito. Vera comenzó a oler un extraño aroma proveniente del este. Este aroma debe ser sangre. Cuando los 2 empleados de seguros estaban felizmente satisfechos con masacrar a los aldeanos hombres lobo, llevaron a toda la aldea humana a atacar y masacrar la aldea de hombres lobo sin restricción, incluso quemando la aldea. El señor Henneman estaba en shock, como si estuviera experimentando un déjà vu. Vio la escena de la madre loba y su cría siendo forzadas a morir por el fuego, igual que antes. Pero los aldeanos y esos 2 empleados de seguros no eran los únicos enemigos. Victor y el Aether no dudaron en enviar docenas de hombres lobo a encontrarse con sus ancestros. La jefa de la aldea, Rea, atemorizada, reunió a todos para actuar como una manada. En ese momento, Rindo también ordenó a Shizuku que encontrara a Kara mientras ella misma trabajaría con Vira. Reunieron a todos para actuar como una manada. En ese momento, Rindo también ordenó a Shizuku que encontrara a Kara mientras ella misma trabajaría con Vira. Shizuku llegó a la casa de la tejedora para encontrar a Kara, quien estaba afectada por veneno de encanto y inconsciente, mientras la dama Camilla dormía placenteramente sobre un montón de seda. Por el lado de Shunichi también se encontró con Victor y el empleado del seguro, Kai, previendo un combate intenso. Alice se encontró de inmediato con la dama Camilla. Ella estiró su estómago, abrió los ojos y al descubrir a nuestra sirvienta, ambas gritaron los nombres de la otra como en una película de superhéroes. Luego se lanzaron a combatir. En este lado, el empleado del seguro No 4 también se encontró con Victor. Kai dio un solo golpe y Victor fue inmediatamente incapacitado. Afortunadamente, Shinichi se apresuró a ayudar. Kai encadenó la pierna de Shinichi, pensando que había ganado este combate, pero Victor le arrancó el brazo y se lo lanzó. Aprovechando la oportunidad mientras Kai tambaleaba, Shinichi lanzó una patada cortante de viento, mandando al empleado de seguros volando directo contra un tronco de árbol. Colapsando y sin poder seguir peleando, Shinichi exigió que le devolvieran el diamante y Victor fue muy cooperativo al regresarlo. Nuestro protagonista se sentó para preguntar sobre el cuerpo de Rindo, y Victor comentó suavemente que aún estaba intacto y muy bien conservado. Ese cuerpo estaba en la sede de Londres, invitándolos a venir y pelear para recuperarlo del lado de Alice. Ella parecía estar en desventaja contra las agujas interminables de este último, pero con su inteligencia inmediatamente pensó en un plan. Lanzar una pala hacia arriba y disparar a ella. Las balas redirigidas parecían dar en el blanco. El hombre con sombrero del otro lado había caído del lado de Shizuku. La batalla de seda con Lady Camilla también era extremadamente tensa. Usó un corte para destruir toda la hermosa seda, habiendo aprendido una dura lección. Shizuku era extremadamente cautelosa con el veneno de encanto de Camilla. Pareciendo ser consciente de esto, Camilla le dijo a Shizuku que ser mordida una vez la haría inmune a su veneno de encanto. Shizuku dudaba y no lo creía del todo, así que luchó con mucho cuidado, pero la sirvienta decisiva quería saldar la cuenta con la dama vampiro. Extendió la manta y disparó a Camilla. Camilla también logró darle a Shizuku una herida limpia en el muslo. Pero fiel a las palabras de la dama vampiro, Shizuku no se vio afectada. Sin embargo, las chicas licántropas, con sus mentes nubladas por el veneno de encanto, siguieron las órdenes de Camilla y se envolvieron alrededor de Shizuku, haciendo que cayera y perdiera su capacidad para pelear. Mientras tanto, Camilla, con una herida no fatal, se fue, prometiendo un rematch a muerte. En cuanto a Alice, fue triunfante a revisar el cuerpo del hombre con sombrero del otro lado. Al levantar el sombrero, sorprendentemente, el hombre era un Aether. El verdadero Aether le dio una aguja envenenada en el cuello y sonrió en victoria. La aldea licántropa se estaba incendiando. Habían acorralado a los aldeanos humanos. Shizuku, Rindo y Vira llegaron al punto de encuentro de las dos aldeas. Mientras Shinichi tenía una misión diferente, Rindo expuso con confianza al culpable. La perpetradora oculta también se reveló. La loba de pelaje dorado, conocida también como Nora de la aldea licántropa, así como Louis de la aldea humana, era en realidad Jess, quien había sobrevivido al fuego hace años. La desaparición de Louis fue autoescenificada.
El hecho de que la habitación no estuviera cubierta de polvo probaba que el culpable no entró por la chimenea. Esto significa que el culpable no pudo haber irrumpido en la habitación. La desaparición de una persona y un lobo donde el lobo no irrumpió y solo podía ser porque Louis, que originalmente era un licántropo, había cambiado de identidad para llevar a cabo este acto. Sabiendo que Louis era Jess, Rindo dedujo por el hecho de que los dientes del lobo disfrazado de Amma eran idénticos a las marcas dejadas por el falso Louis. Para hacerse pasar por Louis, alguien que se parecía exactamente a la niña pequeña, solo Jess podría hacerlo. A continuación, ¿qué pasa con el cuerpo de Nora? Anoche, las mariposas nocturnas en la cueva eran muy sensibles, pero el cuerpo de la chica rubia, descubierto en la aldea licántropa anoche, no tenía ningún polvo de mariposa en su ropa. Esto probó que el asesino actuó en la oscuridad. El que tenía la habilidad de operar bien en la oscuridad solo podía ser un licántropo, y el licántropo que causó la desaparición de Louis. El licántropo que mató a Nora en la oscuridad solo podía ser la pequeña Jess. El cuerpo encontrado ayer era Louis. Se parecía a alguien que lucía exactamente como la Jess sobreviviente o la actual Nora. Esta deducción se basaba en el hecho de que el verdadero Louis había estado en la cueva con marcas talladas cerca de la base de la pared y solo talladas en un corto rango, porque Louis no podía levantarse y caminar. Combinado con la extraña mancha de sangre de un disparo encima de donde Louis estaba acostado, se podría deducir que el cuerpo de Nora encontrado ayer era en realidad Louis. Nora había sumergido a Louis en agua para enmascarar el olor, luego lo vistió y disparó a la chica discapacitada, finalmente vertiendo su propia sangre sobre ella para engañar a la tribu de los hombres lobo. Para el caso final de Louis, utilizó el cuerpo de Nora de la aldea de hombres lobo, lo llevó a la aldea humana y mordió y desgarró el cuerpo. Esto fue para engañar a otros haciéndoles creer que Louis había sido atacado y asesinado por un hombre lobo, mientras ocultaba simultáneamente la herida de bala. Para verificar esto, Rindo y Vira habían exhumado la tumba de Nora para inspección. Al abrir la tapa del ataúd, encontraron que estaba vacío por dentro. En respuesta a las acusaciones de Rindo, Nora no dijo nada excepto que no le importaba. Solo mordió un par de veces para pretender. La causa de estas tragedias comenzó hace mucho tiempo, hace 13 años, cuando Rose, la madre de Jesse, escapó de la aldea de hombres lobo. Debido a reglas extrañas, hace 8 años, Rose, la madre de Jess, murió en el incendio, pero el pequeño cadáver encontrado era el de un zorro que vivía en la torre. Jess sobrevivió y regresó a la aldea de hombres lobo con el nombre de Nora. La pequeña no dejó de albergar rencor hacia los aldeanos hombres lobo hasta que hicieron que su madre se fuera, así como hacia los aldeanos humanos que mataron a su madre. Así que planeó día y noche. Hace 1 año y medio ocurrió el incidente en el que Louis se perdió porque Nora se sustituyó a sí misma, mientras que el verdadero Louis fue llevado a esa cueva secreta. Allá abajo, Louis no odiaba la vida en la cueva en absoluto, uniéndose felizmente a Nora para vengarse de la aldea que la había rechazado. Con el tiempo, vivió tanto bajo el nombre de Nora como bajo el nombre de Louis. Durante el día era Louis y por la noche era Nora. Debido a los diferentes tiempos de vida y al rápido movimiento entre las dos aldeas a través del túnel, después de medio año de aprendizaje y actuación, Nora inició el primer caso. Todos los casos tenían como objetivo a pequeñas niñas para crear una gran animosidad entre las dos aldeas. El caso final fue el secuestro de Louis y la muerte de Nora. La pequeña creó la escena del secuestro de Louis para borrar las huellas del culpable. Pero inesperadamente llegó Rindo, así que tuvo que cambiar su plan y encontrar a alguien para sustituir como el culpable. La persona elegida fue Anma, el artista que había sido asesinado, pero luego fue suplantado por Nora. Después, la pequeña Nora se transformó en un lobo, escapó y salvó a Shizuku para evitar que fuera acusada falsamente del crimen. En la aldea humana, la chica deliberadamente hizo capturar a Shizuku y creó la falsa muerte de Nora en el bosque para que la sirvienta tuviera un coartada. Nora dijo que esto era para agradecerle a Shizuku por la taza de té. Rindo dedujo además que Nora hizo esto para hacer que las dos aldeas se odiaran profundamente. Entonces ella abrió la puerta para hacer que lucharan y se masacraran entre ellos, vengándose de ambas aldeas. Nora interrumpió, diciendo que Rindo aún no podía alcanzar el propósito final de la historia, y dio la espalda para despedirse de la aldea. La jefa de la aldea, Rea, gritó con angustia, suplicándole al rey hombre lobo que le pidiera a Nora que regresara. Nora entró a la cueva y se encontró inmediatamente con Shinichi. Él estaba en una misión para atraparla con una cadena. Ella le pidió que se hiciera a un lado, pero cuando él se negó, ella lo amenazó con matarlo.
Sin embargo, el juguetón Shinichi solo quería bloquear su camino. Con la fuerza del rey hombre lobo, la niña apagó todas las velas en un instante. La batalla en la oscuridad favoreció a Nora, pero Shinichi, con su talento especial para hacerse el tonto, rápidamente la encadenó cuando ella se quitó el pelaje. Rindo llegó y pidió que liberaran a la chica. La detective femenina se disculpó por malinterpretar su propósito. Resultó que Nora había capturado a chicas humanas, que se parecían a las chicas hombre lobo, las deformó y falsificó sus muertes en la aldea humana porque quería cambiar el destino de esas chicas. No quería que se convirtieran en sacerdotisas o herramientas reproductivas para criar linajes más fuertes antes de que su destino también se volviera tan trágico. Había logrado liberar a 3 chicas. Simpatizando con el destino de las mujeres atrapadas en jaulas, Rindo dejó ir a Nora. Shinichi le preguntó a Rindo si había tardado deliberadamente más en resolver el caso para darle una lección a las 2 aldeas, pero no recibió respuesta. Preguntó además qué pensaba que pasaría con las 2 aldeas. Rindo respondió que simplemente volverían a como estaban. Había presenciado demasiadas cosas para saber el próximo resultado. Shinichi gritó en un estilo de grito de moda que estaba circulando montaña abajo junto con el amanecer que rompía. Era como si despertara a todos los humanos y monstruos de la película.